Es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. Nada para allá, bobo. Y no me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Y hoy, y vos sos un boludo. Sos boludo y no tenés huevo. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, Newell's! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! Ayer lamentablemente perdió Boca. Disculpame, yo me pongo muy contento cuando pierde Boca. Pasa Superior, siempre juega hasta el final. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Contextos de ese 3 representa un piedrazo que hace falso monumento, un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga el esto semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, desde el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen Oli, 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 buenos días, 10 de la mañana en la República Argentina y comenzamos una nueva edición acá en la 100.9, tu dial amigo, de esto que es Arriba el Día. Brian Álvarez, su excelencia, como cada mañana, con un entusiasmo, con una vitalidad que no se dan una idea, en esta jornada en la que habría que ponerle un toldo al día, ¿no, Brian? Y dormir un rato más. Está amaneciendo más temprano, que es lo bueno, de a poquito voy atendiendo a esa situación, pero sigue estando frío en la capital y seguirá siendo así, al menos durante largos días todavía. Previo pase, estuvieron los chicos de la otra gestión, Claudio Lobos y Karina Taberni, y ahora llega el equipo de Arriba al Día para acompañarte hasta el mediodía. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día. ¿Cómo te va, Héctor? Todo tranquilo. Como dijo Benedetto, Sí. el campo de juego, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Ganó Independiente ayer a Central Sí. Córdoba, al poderosísimo Central Córdoba Santiago del Estero, Había que ganar. y suma en su De visitante cuenta. ganamos, ¿eh? Hacía Exactamente. 11 que no ganábamos. Bien, bien, gol de Eh, Martínez. Sí, el Chaco Martínez. Un Exactamente. lindo gol, ¿eh? Bien, entonces por el rojo. Ganó Boca también 3-1 al Lobo. Y de Boca, si estoy hablando de Boca, lo cito a Fernando Tornú. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí. ¿Cómo sí, estuvo ese claro. fin de semana? ¿Cumplió años Gaspar? Cumple el miércoles. Ah. Pero bueno, ya estamos con los preparativos. Un añito, Un cumple, añito, ¿cierto? así que es todo un trámite, todo. Unos preparativos, ¿no? A las Hay que- corridas. Sí, sí. Un pero- poquito más que de costumbre. Claro, un poco más que costumbre, pero el fin de semana estuvo tranquilo. No hice, Qué bueno. no hice absolutamente nada. El viernes dormí temprano, el sábado vine temprano, tomamos unos mate con Héctor, actualizamos la web. Ujú. El sábado me acosté temprano, así que estaba decidido a dormir el fin de semana. Muy bien. Recuperar un poco de lo que no duermo toda la semana. Una cura de sueño para Fernando, entonces. Hay veces que todo ese esfuerzo llega el domingo y dormís mal y empezás ya el lunes de mala manera, pero bueno, qué bueno que haya podido recuperar un poco el descanso. Como cada mañana te contamos los principales títulos en el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
Bueno, pleno invierno, el Calafate es una de las 3 ciudades más frías del país y muchos se preguntan cuándo va a llegar la nieve a Río Gallegos. Ahora sí, en la nieve a Río Gallegos en un invierno que todavía no es lo que esperábamos, ¿no? Hay frío, hay jornadas bastante frías, pero venimos zafando de la nieve y de situaciones mucho peores que en algún momento vivimos, como llegar a tener 14 grados bajo cero. En este caso hay una nota de Nuevo Día publicada bien tempranito con Oscar Bonfili, donde dice que la ola de frío viene subiendo hacia el norte, que hay sitios donde la temperatura es muy baja y que mañana, por ejemplo, va a afectar a buena parte del norte del país. Él dijo que en general en junio hay temperaturas de extremos muy marcadas y que julio es más parejito, con temperaturas bajo cero, como estamos viviendo. Negativa siempre, pero bien parejito y no tan fuerte en este caso. Okay, menos 10, menos 1, menos... Consultado ya, o la pregunta del millón es si va a nevar o no y cuándo sería. Bonfili dijo en este caso que se estima que podría llegar a ser en el sur de Santa Cruz este viernes o sábado, que no es seguro que sea en Río Gallegos, que puede ser o no, pero que si hay quienes están esperando nieve o quienes porque les gusta o por temor, digamos, que se tiene que estar preparado porque este fin de semana sería o es cuando mayores chances hay de que haya nieve en toda la zona sur de Santa Cruz e inclusive en Río. De hecho, el pronóstico del servicio meteorológico dice que hay altas probabilidades el viernes para nuestra ciudad. Donde están esperándolo en Río Turbio, que está la fiesta de la nieve, el fin de igual. Él dijo viernes y si no sábado, parece que habrá nieve finalmente en la capital. Atenti. Bueno, la campaña sigue y Grasso estuvo en el Calafate, Beloni se vino de Río Gallegos. ¿Se cruzaron en Esperanza? Se cruzaron en la ruta, aparentemente. No creo que haya mate. ¿Vas para Calafate? ¿Vas para Gallegos? Claro, ya no hay fotos como antes, que se sacaban fotos juntos con Cotillo. Y bueno, Beloni estuvo en Río Gallegos, estuvo de recorrida, va tomando un poco más de fuerza su campaña. Al principio parecía, ¿no?, que no tenían ni muchas ganas de ser candidato, ahora tienen una intensidad bastante más interesante. Inauguraron una unidad básica acá en Río Gallegos, muy promocionada por Leandro Fadul, que es uno de sus candidatos, además de Rocío García, que estuvo acá el viernes, ¿no? Y dijo que él le hubiera gustado que haya una candidata mujer. Sí. Más por lo menos en su espacio y en las fórmulas del oficialismo, que no la hubo de hecho. Y Beloni en la inauguración de esta básica y en su presencia en Río Gallegos volvió a insistir en el tema educativo. Dijo que hay una necesidad importante de fortalecer el sistema educativo garantizando una educación de calidad y promoviendo la formación y capacitación de los jóvenes. Y dijo que es muy importante fomentar la educación técnica y la vinculación entre el ámbito educativo y el sector productivo para impulsar el desarrollo de nuevas industrias y la creación de empleo. Así que Beloni hizo hincapié en el tema de la infraestructura escolar y en los servicios que se brindan en los colegios y se comprometió a trabajar en la ampliación y modernización de la red vial, la provisión de agua potable y la optimización de los servicios de salud y seguridad. Así que Beloni sigue haciendo hincapié dentro de lo que es su campaña en la cuestión educativa. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En materia de noticias regionales hubo un sismo en Neuquén, seguramente también Héctor te cuente algo de lo que sucedió allí. 6,6 grados en la escala de Richter fueron los registrados y empezaron a circular versiones de una posible erupción del volcán Lonquimay.
finalmente estos audios que empezaron a circular en las comunidades cercanas, tanto en Chile como también de este lado argentino, en Neuquén, en Río Negro, fueron descartadas y de hecho señalan que los volcanes de la zona, tanto el Lonquimay como Villarrica, no están teniendo actividad extraordinaria, digamos, es normal lo que está sucediendo, no hay modificaciones y sí, en este caso se registró muy fuerte el movimiento en la zona de Loncopueca, Biahue, Villa Pegüeña, San Martín de los Andes, también en Mendoza, también en Río Negro y del lado chileno en Concepción, en Temuco, por ejemplo, donde quizá el registro es más habitual, pero se sintió fuerte. En la noche de ayer, 0:05 de la mañana o de la madrugada. Toda esa zona es volcánica. Exactamente. Yo me pregunto, ¿tendrá algo que ver el no convencional tan famoso que se da no muy lejos de allí? No es una respuesta que convenga escucharla. La última que tengo para contarte en ámbito regional tiene que ver con el juicio por el asesinato de Soledad Burgos. Esto sucedió el 2 de agosto del año pasado en el Calafate y desde la justicia ya le comunicaron a la familia Burgos que están trabajando justamente en el proceso para comenzar el juicio rápido, en definitiva, porque ha transcurrido menos de un año y ya se encamina justamente al juicio por el cual van a ser juzgados y se encuentran detenidos los hermanos Verónica y René Zúñiga y su padre Luis Zúñiga. Recordemos que esto sucedió en la madrugada, mañana casi del 2 de agosto de 2022 en el barrio 90 Viviendas, donde la mujer fue apuñalada en reiteradas ocasiones y terminó falleciendo a sus 36 años, por lo cual el pedido de justicia toma fuerza. Vamos a hablar hoy con Mabel Burgos, que nos contaba que también pretende desarrollar una marcha exigiendo justicia por la memoria de su hermana. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Vamos a ampliar lo que decía Julián en las regionales. Fue un sismo de 6,6% de 6,6 grados de magnitud, el que sacudió a la provincia de Neuquén y Río Negro. El movimiento tectónico se registró hoy como estoy, a 207 kilómetros de profundidad. Eran alemanes, los alemanes empezaron a zapatear. Pasada la medianoche de este domingo se registró este sismo en la región de la Araucanía, en Chile, y que tiene por proximidad el otro lado de la cordillera a las provincias de Río Negro y Neuquén. De acuerdo a lo que se informó del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, se supo que el epicentro fue a 50 kilómetros al noroeste de la localidad de Lonquimay y a 207 kilómetros de profundidad. Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el CENAPRED de Chile, la característica del mismo no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Además se informó que a pesar de la intensidad del sismo no hubo que lamentar daños mayores ni pérdida de vidas en ambos lados de la cordillera. En el lado argentino, la alerta del sismo se disparó en los teléfonos celulares de los habitantes de Río Negro a través de una alerta que fue emitida por Google. Según indicó Defensa Civil de Neuquén, un portal LMN en la mañana de Neuquén, este sistema se trata de un programa de Google que no es oficial, pero lo tienen las aplicaciones mucha gente que vive en las provincias de San Juan y Mendoza también. Esta que te avisa el celular por Google, se está sacudiendo un poquito la tierra. Bueno, acerca de esta situación en la provincia de Neuquén, el propio subsecretario de Defensa Civil dijo que a pesar de la intensidad y que fue profundo, ya revisamos
con toda la gente del interior y no hay novedades de algún inconveniente en nuestra provincia. El caso que sacudió y sigue sacudiendo y conmoviendo al país por lo horroroso de este femicidio. La madre de Cecilia Strisowski pedirá a la justicia también y que se haga justicia y va a pedir justicia en Capital Federal. La protesta será hoy en Valvanera, será la primera fuera de la ciudad chaqueña de Resistencia. Recordar que la joven desapareció el pasado 2 de junio. Gloria Romero, mamá de Cecilia Strisowski, la joven desaparecida el 2 de junio en Resistencia, marchará este lunes hacia la casa de la provincia del Chaco en la ciudad capital, en Buenos Aires. Tanto ella como sus allegados buscan pedir justicia. El acto comenzará a las 18 sobre Avenida Callao al 322 en el barrio porteño de Valvanera, junto a las Madres del Dolor, quienes pidieron acompañamiento a la gente. Apoyamos a Gloria, a la mamá de Cecilia, con una marcha que van a realizar en la casa de Chaco. La movilización será la primera fuera de la provincia por parte de la madre de la joven, quien adelantó que irá a otros puntos del país. El caso sigue siendo investigado por el fiscal, equipo fiscal especial, el F. Confirmó la semana pasada que la sangre allá en uno de los dependencias de los SENA corresponde a un ADN de la joven de Cecilia Strisowski. De acuerdo a los resultados de la pericia realizada en el Instituto de Medicina Legal de dicha provincia. Bueno, entonces hoy a partir de las 6 de la tarde pedido justicia por Cecilia Strisowski frente a la Casa del Chaco en Capital Federal. Diez y cuarto de la mañana, rápidamente vamos a ir a la primera pausa. Después te cuento a nivel mundial la presentación de Messi, es lo que se llevó todas las miradas, y te voy a contar también algunas de las efemérides más importantes del día de la fecha. Pero primero vamos a hacer una pausa porque tenemos una entrevista, en este caso con el papá de Ciro, el pequeño, del cual vos podés leer el caso en el diario Nuevo Día, y también del cual hacía referencia Cari Taverne hace un rato nada más aquí en el pase. Así que escuchamos un poquito de música y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta que hace salir el sol, de hecho está saliendo en este momento en la ciudad de Río Gallegos, y que se llama Arriba el Día. Nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así poder descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta y decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma que hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Ahí va. Que hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando y pensando tu esperanza para volver a vivir. Nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ¡Arriba, Navarro! ¡Meta! 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 Una respuesta y decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Muy bien, muchacho. Esto es Arriba al Día y continuamos. A propósito de lo que escuchábamos recién, Solo se trata de vivir, canción de Lito Nevia reversionada por el Negro Rada, que está cumpliendo 80 años en el día de la fecha, uno de los cantantes populares más significativos de la música uruguaya y latinoamericana sin duda alguna. Gracias, Brian, por ello. Del otro lado de la línea está Antonio Solano, que un ratito nada más tiene que entrar a trabajar, pero se hizo un tiempito para poder charlar con nosotros. Él es el papá de Ciro, el niño del que estábamos hablando justamente y por el cual se está desarrollando una campaña, y además también una cadena de buenos pensamientos, de oraciones para acompañarlo justamente a este niño de 1 año y 3 meses que ingresó de urgencia al hospital regional de nuestra ciudad, diagnosticado con neumonía en principio, pero en realidad el cuadro de salud era otro, por el cual terminan trasladándolo, derivándolo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a propósito de ello es que se desarrolla también una campaña solidaria que vos podés encontrar en diarionuevodía.com.ar. En realidad, perdón, Sí. en realidad tiene neumonía. Lo que Ujú. pasó, según explica el jefe de terapia intensiva pediátrica, es que hubo como un derrame de esa neumonía. Sí. Después habló también de una bacteria. Y a raíz de que no hay un infectólogo pediátrico acá y que la cardióloga, hay una cardióloga, pero estaba de vacaciones, entonces lo fue a ver, después lo seguía por teléfono, decidieron, por complicaciones de recursos humanos Sí. y de diferentes recursos, derivarlo. Y supuestamente ahora ya está derivado y en tratamiento. Por eso queremos hablar con el tío, ¿no? Exactamente. Antonio, estás del otro lado de la línea. Buen día, ¿cómo estás? Te agradecemos por estos minutos para charlar justamente a propósito de esta situación tan compleja para toda la familia. Sí, buen día. En primer lugar, no soy el padre, soy el tío y mi apellido es Sotelo. Sotelo, perdón, yo te tergiversé toda la data, discúlpame. ¿Cómo estás? ¿Cómo están atravesando este momento? Bien, bueno, por el momento está todo bajo control. El bebé pudo viajar, o sea, de acá se fue estable. En el vuelo estuvo muy bien y bueno, ayer aproximadamente a las 7:30 de la noche ya estaban arribando allá a Buenos Aires y bueno, como el que ya sabe, una vez que están allá empiezan los estudios todos desde cero y bueno, es todo de nuevo. Así que, discúlpame, lo bueno es que los doctores cuando lo recibieron allá dijeron que el bebé estaba bien medicado, que estaba muy bien, o sea que tuvo muy buen cuidado en lo que es la unidad de terapia intensiva de pediatría del hospital regional. Claro. ¿En qué hospital finalmente está Ciro? El hospital Río Gallegos, la verdad no sé dónde, no sé dónde está ubicado allá en Buenos Aires, pero el nombre es ese. Está bien. Y él está ahora permanece, ¿no? En terapia intensiva, Ujú. Ciro. Y sí, tiene que tener cuidados intensivos por el tema de que, Claro. como comentabas vos, bueno, él tuvo una neumonía y bueno, después se encontraron este virus que bueno, se aloja en la sangre y bueno, eso lo van a ver especialistas que están trabajando allá en Buenos Aires, que van a ese hospital y son especialistas que trabajan con los niños de Garrahan, así que bueno. Claro. Eso lo van a ver hoy. Y allá con Ciro están sus dos papás, o sea, el papá y la mamá están con él. Sí, están el padre y la madre. Yo quiero agradecer a los dos medios que se hicieron presentes en el lugar, por el tema de que bueno, ayudaron mucho, que son muy importantes, que estén presentes cuando bueno, uno lo solicita, por el tema de que por ahí, bueno, haciéndolo esto visible a la comunidad, por ahí se agilizan muchas cosas, muchas cosas, y permitían que viaje un padre, y bueno, se consiguió que viajen los dos padres, así que bueno, eso fue muy bueno, y fue bueno gracias a los medios que dieron ese empujoncito como para que bueno, la gente que tiene que funcionar, funcione. Claro. Buen día, Antonio. ¿Qué están necesitando por estas horas? ¿Con qué se puede colaborar, por así decirlo, con la estadía del pequeño allá en Capital y con los papás? Y más que colaboración monetaria, lo que necesitamos es que la comunidad se tome un tiempo como para pedir por él. Tiene cubierto todo, los padres dentro de todo también. Y bueno, lo que se necesita es eso, que haya ese ratito, que bueno, que sea como sea la religión que sea, crea en quien crea, pidan por él y bueno, y que pueda volver acá, que tiene un hermanito, bueno, tiene una familia y tiene un hermanito de 5 años que lo espera, así que esto es lo más importante. Claro.
Bueno, lo importante es que está bien cuidado y que lo han estabilizado y si Dios quiere y con el resto de todas las personas que lo van a acompañar, estimamos va a salir adelante, ¿no? Sí, 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 es un bebé muy fuerte y bueno, quiero dejar un mensaje antes de todo, si me permiten, y esto va dirigido a todos los políticos que se están postulando y los que ya están de turno. Yo creo que tienen una deuda muy grande con el Hospital Regional de Río Gallegos y con los doctores del Hospital de Río Gallegos, los enfermeros, y creo que el Hospital de Río Gallegos tiene que volver a ser ese hospital que supimos tener hace un par de años atrás, que no se derivaba gente a Buenos Aires. Tenía que ser un caso muy grave como para que se derive gente a Buenos Aires. Venían de toda la provincia de Santa Cruz a atenderse a nuestro hospital de Río Gallegos. Antes no se hablaba de prepagas, no existía personas que tengan cobertura de prepagas. Todos iban y se atendían al hospital de Río Gallegos. Entonces, para ellos creo que tienen una inmensa deuda con ese hospital, que sea quien sea radical o sea peronista, tienen que ponerse manos a la obra, a trabajar, y que vuelva a ser esa eminencia que era antes nuestro hospital regional, como lo supo hacer en aquellos años pasados, que bueno, que como le comentaba, no nadie tenía ni hablaba de pagar prepagas, porque el hospital regional, el que es nacido acá o el que vino de otra parte de la Argentina hace mucho tiempo acá, sabía muy bien lo que es el hospital regional. Entonces, para esos políticos que están en campaña y que quieren gobernar Santa Cruz, creo que como primera medida es saldar esa deuda que tienen con nuestros enfermeros, nuestras enfermeras y con el hospital regional. De hecho, a tu sobrino, entre otras cosas, lo derivan porque no había un infectólogo pediátrico en todo el hospital, ¿no? Sí, exacto. Y aparte de eso, de que, bueno, qué sé yo, por ahí uno va a la guardia porque no le queda otra, vamos a ser sinceros, no le queda otra. Pero lo que te dicen es que te dan algo para que tomes y te mandan a tu casa. Es como una atención, por así decirlo, muy provisoria. Entonces, cuando verdaderamente vos llegás por tercera, cuarta vez a una guardia y ya está muy avanzado, entonces por ahí deberían, qué sé yo, tener esos médicos por ahí más campo en lo que es la atención de una persona y no solamente hacerlo rutinario, porque la verdad que cuando se deja pasar tanto tiempo, las cosas se agravan y por ahí no es lo que corresponde. Sé que se les hace muy complicado a ellos por el tema de que a veces no cuentan con insumos y demás cosas, pero bueno, tienen que poner también la parte humanitaria porque bueno, es lo que ellos deben hacer al momento de atender a una persona, ¿no? Antonio, te agradecemos mucho y obviamente mediante vos le mandamos un abrazo cargado a toda la familia y obviamente quienes quieran colaborar tanto desde la parte económica como desde el pensamiento también, como lo decías vos, desde una oración, bienvenido sea, porque todo suma en estos momentos, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias por acompañar también. Un abrazo grande, que tengas buen día. Estaremos en contacto. Gracias, saludos. Allí pasaba Antonio Sotelo, es tío de Ciro, y nos contaba un poco cómo transcurren estos días en justamente en el seno familiar y con esta un poco incertidumbre que se genera, ¿no?, respecto de la situación, un niño tan pequeño, ¿no?
hasta lógico, ¿no? Que ese estado de alarma que se genera. Lo bueno es que ella está en la ciudad de Buenos Aires y allí podrá ser atendido, obviamente desde nuestro lugar. Esperamos que todo salga bien para toda la familia y sobre todo para el pequeño Ciro. 1 año y 3 meses tiene nada más. En el Diario Nuevo Día pueden encontrar la nota, se titula Río Gallegos, hay campaña por Ciro, el pequeño derivado de urgencia a Buenos Aires. Allí está la data para simplificártela, alias Pablito con 2O, 29, Pablito O, 29, y fiel.cruz.rato.mp, son los 2 alias donde puedes colaborar con la familia. Así que podemos hacerlo entre todos, ayudar justamente a una familia que atraviesa momentos de un poco de angustia, de incertidumbre seguramente, y a la que le deseamos que todo le vaya de la mejor manera. Y a la que le tocó la mala suerte de que... Porque hasta la neumonía era normal la situación, y seguramente le van a poder controlar los tremendos especialistas que tenemos porque los que tenemos en terapia intensiva pediátrica del hospital son terribles especialistas, terribles en el buen sentido, son muy... Porque mi hijo tuvo una terrible positivamente. Claro, yo tuve a mi nene, creo que tenía a Gaspar, un par de meses nada más. 2 meses tenía, creo. 7 días en terapia intensiva y 10 en sala común después. Y te puedo asegurar que la gente que está en terapia intensiva del hospital, en terapia intensiva pediátrica, son pero de los mejores profesionales que puedes encontrar en el país, los tenés ahí. Pero ya después se derramó esa neumonía por esta bacteria, se le fue al corazón, en los pulmones, no había infectólogo pediátrico. Cardióloga está, pero está de vacaciones, entonces después se quedó por teléfono la cuestión, entonces tampoco había algunos recursos que tienen que tener, entonces teléfono, para, como dice Antonio, para lo que tienen que invertir no solo en recursos y en profesionales en el hospital, si no estamos en la misma, como decía Claudio en el pase. Así que, bien dice también, ¿no? Porque de hecho la gestión va a cambiar, la gestión de Alicia se va, termina, y la que venga, sea la de Grasso, la de Beloni, la de Reyes, la de quien sea, este tipo de cosas las tiene que ir anotando. Y lo primero que tienen que hacer cuando lleguen al gobierno es ver quién primero va a ser el ministro de Salud, y ahí empezar a recorrer el hospital, recorrer los CENINES, recorrer el interior, donde están muchísimo peor que acá, y empezar a anotar todos los profesionales que hacen falta, que vengan acá, para que después no pasen estas cosas. Y también le decimos en la audiencia que hay muchos casos de resfrío que derivan en este tipo de situaciones con los niños por el frío, ¿no? Así que los papás seguramente deben tener todos los recaudos, pero... Y te voy a decir una cosa, la guardia del hospital, la guardia pediátrica es muy buena también. Excelente. Es muy buena también, de hecho mucho mejor que algunos servicios de urgencia que dan, privados, son un desastre, porque mi hijo terminó en terapia intensiva en el hospital, porque en algún momento fue gente de un servicio... privado, pago, que anda con la ambulancia. Lo más añejo que acá, que empieza con U y termina con DEM. Y termina con DEM. Y 3 veces fueron, chicos. 3 veces. No pasa nada, que ya va a mejorar, que no sé qué. El chico terminó en la guardia del hospital. ¿Seguís pagando ese servicio? No, de hecho no. No para mis niños, no para él, por lo menos. Entonces, es preferible en estos casos. Se habla mucho de la guardia del hospital, pero la guardia pediátrica es preferible que la lleven ahí antes que llamen a U. De verdad. Entonces, eso también. Sí, doy fe de lo de la guardia pediátrica porque mi sobrina en una época padecía mucho de cuestiones respiratorias y estaba una vez por semana ahí. Y la atención es excelente. Puede pasar que te digan a mí, no sé qué me pasó, pero en general... No, o puede pasar que hayas caído y había un montón de pibitos, porque pasan épocas de gripe y demás, virales, que pasa. Pero por lo general la atención es muy rápida. Sí, de hecho, vas a una clínica privada en Gallegos, acá, y si el caso amerita una atención más compleja de un niño, a pediatría del hospital. Tal cual. No hay... por la complejidad y la aparatología que tiene, es muy muy buena, también la capacidad de sus profesionales, ¿no? Pero volviendo un poco a lo de la empresa esta, la verdad que yo no sé, yo no la pago, nunca la pagué porque siempre le vi, pero tengo casos de gente, pero la han pagado y en el momento que la necesitaban, no, tómese esto. Al mejor estilo de esas parodias que hacía Olmedo con Porcel, tómese esto, ya se te va a pasar.
y chao. O te diagnostican mal a veces. Sí, También. bueno, nene, lo diagnosticaron mal y Claro. casi pasa lo peor, pero son en algunos casos terribles, depende de quién te toque. Esto es Arriba el Día, 10:38 de la mañana. Tenemos varias cuestiones para ir repasando a lo largo de esta mañana. Me dice Brian que también es... ¿Se cagó la pauta con la prepaga? No, bueno, él tenía una prepaga. Rubén Blades también nació un día como hoy en la ciudad de Panamá. Fue ministro de Cultura y Turismo de Panamá, de hecho. Y ha sido uno de los exponentes fundamentales de la música caribeña. Plástico me dice que se llama esto que vamos a escuchar ahora justamente de Blades. Ella era una chica plástica, de estas que veo por ahí, de estas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor. De los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¡Qué fallo! Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¡Qué fallo! Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro ver, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Oye latino, oye hermano, oye amigo, nunca vengas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y tu razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón. Del polvo venimos todos y allí regresaremos, como dice la canción. Se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón.
Vaya, pero no calcula. Quien trabaja y se eche primero, allí está la salvación. Vaya, pero no calcula. Que mira, mira, no te dejes confundir. Busca el fondo en su razón. Deme las caras, vaya, pa'lante, 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 y así seguiremos unidos y al final venceremos. Vaya, pero nunca todas. Pero señoras y señores, en medio del plástico también se ven las caras de esperanza. Se ven las caras orgullosas que trabajan contra la Latinoamérica unida. Se ven mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió. De trabajando buscando el nuevo camino, orgullosa de su herencia y de ser latino, de una raza unida, la que Bolívar soñó. Siembra, Panamá, Puerto Rico, México, Venezuela, Perú, República Dominicana, Cuba, Costa Rica, Colombia, Honduras, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua y Somoza, el barrio, la esquina. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Lozada y Bullrich asumieron la derrota ante Puyaro en las PASO de Santa Fe. La precandidata a gobernadora de Santa Fe de Juntos por el Cambio, Carolina Lozada, reconoció la derrota en las PASO frente a Maximiliano Puyaro, contra quien libró una intensa campaña marcada por fuertes cruces y acusaciones de narcotráfico. A la vez que subrayó que lo importante acá es que en Santa Fe ganó Juntos por el Cambio. Massa: defendamos la Argentina del trabajo para pelear por una mejor puja distributiva. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria llamó a defender la Argentina del trabajo para poder pelear por una mejor puja distributiva y reiteró su advertencia sobre los que quieren implosionar todo. Noticias al instante. Protestas en Israel. Miles de reservistas se niegan a prestar servicio por la reforma judicial. Cerca de 4.000 soldados reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel firmaron cartas en las que afirman que se negarán a prestar servicio como voluntarios en protesta por la reforma judicial impulsada por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, indicó la prensa local. Los Pumas en la última jugada vencieron a Australia en un juego emocionante. El seleccionado argentino de rugby derrotó 34-31 a los Oceánicos en la segunda participación de ambos equipos en el torneo del Hemisferio Sur. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Le mandamos un saludo a Beto Barría, nuestro compañero que nos está escuchando, y decía, se preguntaba, ¿por qué Rubén Blades? ¿Por qué no? Preguntamos nosotros de este lado. Un saludo grande. Si usted a la tarde pasa reggaetón y bachata a pedido suyo, ¿Está modernizado? que sí, no sé qué le pasa, ¿viste? Que hay gente, La influencia ¿viste que hay gente brianana. que con los años pretende jugarla de joven, de... No, tampoco le digas tan de viejo. ¿verdad? Sí, no, si ahora vos porque no lo cruzás, pero viene con chupines de colores. Me dijo que pidió un tema de Ferchu, no sé. Sí. Así que, bueno. ¿De Quisquio? ¿Cómo es? Igual de eso te pide, ¿no? ¿Cómo? Poné el de Ferchu, que es el que pidió Brian. De tortita, podés poner. De ridículo no se vuelve, ¿eh? Del ridículo no se vuelve. No, mentira, querido Beto. No, lo estamos haciendo quedar mal. Después viene la tarde y... al que me da por Viene culpa enojado. tuya a mí. Yo los escucho. Le mandamos un abrazo. Yo los escucho. Y Muffin se repuso ya. No sé cómo será el tema. ¿Muffin Rataro? Ayer estuvo, bueno, la semana pasada estuvo complicada la asistencia La de señora nuestros compañeros. Claudia. Yo voy comprando acciones, ¿viste? De cada lugar donde falta alguien estoy yo, y de esa manera me voy quedando con acciones de los distintos espacios. El viernes. En Viene. algún momento Vi que yo le mandé una limpiamos y receta ahí. hacemos un vivo en directo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y chao, a lo cadena 3. Vamos a ponernos serios porque lo amerita el tema, hay una cuestión, como muchas de las que hablamos acá, pero particularmente esta que afecta a laburantes de lo ancho y largo de este extenso territorio llamado República Argentina, que en principio se presentó como una gran oportunidad, pero el correr del tiempo terminó generando más que un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo entero, te diría. ¿Por qué? Estoy hablando de los créditos UVA, de las unidades de valor adquisitivo, como se las detalla, que en muchos casos fueron un instrumento financiero para muchos vecinos de nuestro país que querían terminar de hacer su casa o comprar una casa o hacer una casa de cero, comprar un auto, etcétera, pero cuyas cuotas se dispararon a valores siderales y nadie digamos, recogió el guante para defender firmemente los intereses y los derechos, sobre todo de estos laburantes que se metieron en esta engaña pichanga, vamos a decir, que termina hoy generando deudas impagables, básicamente. Cecilia es vecina del barrio Procrear de nuestra ciudad y justamente vamos a hablar al respecto con ella, una vecina de acá de Río Gallegos, que ha padecido largos años ya, creo que van 5 o 6 años, ella nos dirá en precisión, esta lucha por los créditos UVA, que de hecho tiene la intención de ser tratada en el Congreso Nacional, pero no hay demasiado interés por parte de la clase política, aparentemente. Así que en breve nomás vamos a estar charlando con ella. Pero se aprobó la semana pasada. aprobó la semana pasada. La iniciativa para que no les En quiten más allá del 30% del sueldo. En diputados. El tema, Falta sí, el senadores. diputado, falta media sanción, exactamente. El tema es, las manos en senadores, Te dice que no sé si pero- están. A mí me parece que ya está aprobado totalmente eso, ya es ley. ¿Está Voy a Cecilia? buscar. ¿Está Cecilia? Como lo veía con el celular en el coso, yo estaba estirando. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos. Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Ella estaba escuchando la larga Sí. introducción que ayer. Yo lo miraba a Brian como Y ya, porque sí, empecé a buscar y así como ellos encuentro reclamos a nivel nacional que dicen que, no sé cuánto han averiguado en este caso de esto, pero que el nuevo proyecto no representa un alivio
para las familias endeudadas. Eso ya, Claro. estos son una manifestación de integrantes del colectivo de hipotecados UBA a nivel nacional. Acá supongo que deben estar bastante parecidos en sintonía, ¿no? ¿Cómo es la situación, Cecilia? ¿Cómo es tu situación? Bueno, yo los represento a 4 vecinos más, que estamos los 4 juntos en todo esto. La situación es la siguiente: nosotros no tenemos un crédito UBA. Ajá. Nosotros tenemos un crédito hogar. Sí. ¿Sí? Se suponía, cuando lo firmamos, el crédito hogar tiene 2 coeficientes: el coeficiente de variación salarial y el coeficiente de la inflación, que se supone que deben a ir parejos, haciendo una cuota accesible para que el vecino la pudiera pagar. Sí. Bueno, eso no resultó así, chicos. Eso resultó ser un UBA disfrazado. Mirá Y vos. claro, y sí, es que en realidad es lo mismo. Parece. ¿Por qué digo un UBA disfrazado? Sí. Porque a la vez que nos aumentan las cuotas, nos aumentan la deuda. Y de forma millonaria, chicos. Yo empecé pagando 28.000 pesos en enero del 2022 y hoy, al año y medio, estoy pagando casi 80. Y la deuda se me fue en 6 meses, de 6.187.000. Esto te estoy hablando en 6 meses y ahora te explico por qué. Sí. Se me fue a 11.800.000. O sea, estamos hablando de 1 millón por mes el aumento de la deuda. Y te digo en 6 meses, ¿sabes por qué? Porque el banco nos está ocultando esa información ahora. Vos entras al home banking y solamente te deja ver tu cuota, pero no te deja ver el monto que vos adeudás, lo cual es sumamente ilegal. Claro. Como nosotros, usuarios de un crédito, no vamos a poder ver lo que adeudamos. Entonces ahora no sabemos a cuánto se fue esa deuda millonaria. Claro. Pero imagínate que en 6 meses a mí me aumentó 1 millón por mes, chicos. Es una locura, es tremendo. descabellado. Claro. ¿Y ustedes entran? Entonces nuestra duda, ¿sabés cuál es? ¿Cuándo lo vamos a terminar de pagar? No, nunca. Es terrible. En 6 meses nos aumentó 1 millón por mes, a 30 años hacer la cuenta. No, sí. Es una locura, es descabellado, chicos. Una Nadie nos da bola. Una consulta técnica. ¿Ustedes entran entonces, o entonces no entran dentro de lo que es esta ley que se está tratando para créditos UBA? ¿O sí? Al no ser directamente un crédito UBA. No, porque en realidad Claro. es algo disfrazado, lo disfrazaron como que, o sea, en realidad se jactan de decir primero la gente cuando te venden todo por las redes sociales y es mentira. O sea, no es primero la gente, porque la gente no lo está pudiendo pagar. Tengo 2 vecinos de los 4 que estamos en la lucha de esto hace ya casi un año. Sí. Ya la cuota les superó los 100.000 pesos en un sueldo de 250 lucas. No es nada, o sea, es un montón, ¿me entendés? Obviamente. Va a llegar un momento. Es más, tenemos una vecina que ya lleva una cuota atrás porque no la puede pagar. Cecilia, ¿y cómo esto ante quién es esta deuda? ¿Ante el banco hipotecario por algún programa? Se supone, mira, Sí. se supone que es ante el banco hipotecario, pero ¿qué pasa? Vos vas a la sucursal, Sí. ellos no te dan respuesta, te dicen que no, solamente ellos te prestaron la plata, que el programa es nacional y el problema lo tiene Procrear. Pero acá no hay ninguna, no sé de la palabra. Un referente o representante. Exactamente, no hay nada acá. Te mandan a un 0800 y en el 0800 estás 1 hora y media con la musiquita y te cortan. Claro. ¿Me entendés? Entonces es como que vos estás en el medio del Procrear y del banco y nadie te escucha. Porque te juro, el 0800 el otro día me tuvieron 1 hora y media de espera y te cortan la llamada, no te atienden. No, terriblemente desesperante debe ser, además. Porque Y sí, porque vos llegás a un momento, la gente dice, ay, pero estás pagando tu casa, ay, pagás menos que un alquiler. Sí, pero ¿hasta cuándo lo voy a poder pagar? ¿Hasta cuándo lo vamos a poder sostener? Si la deuda se hace millonaria, o sea, imagínate, en 6 meses, chicos, se me fue a 11 millones la deuda. Sí, 1.800.000 pesos más. Una consulta. Ustedes están, vos decías que están con estos vecinos, el grupo, que es un grupo pequeño acá. Esto a nivel nacional saben de más gente, así que sea como el crédito UBA que esté en este programa Crédito Hogar, o como se le llame. No, no tenemos idea. Sé que hay varios vecinos más que tienen problema con el tema de los aumentos de las cuotas, pero bueno, nadie se acercó. Ayer hicimos una movida y bueno, tuvimos muy poco acompañamiento. Entonces decidimos seguir los 4 luchando por nosotros y bueno, nos fijamos en lo que nos sucede a nosotros. La verdad que a nivel nacional no teníamos idea. Claro, no, digo porque a veces, viste, pasa como el crédito UBA que tomó fuerza porque en todo el país se están reclamando. Si no, por ahí es más difícil. Pero ahora, o sea, todos los créditos de ahora son, ahora en vez de llamarse hogar, se llama casa propia, que tienen el mismo coeficiente, el coeficiente de variación salarial y el de la inflación, pero no van parejos. Claro, ese es el En engaño. realidad nunca va pareja la inflación con el sueldo, No, seamos claro. realistas, pero tampoco, o sea, no es lo que nos vendieron. Claro, es un engaño.
Exactamente, es una estafa. Una porque el estafa. banco a mí no me puede, o sea, no me puede ocultar esa información. Claro. ¿Cómo vamos a entrar en nuestro home banking y no vamos a saber cuál es la deuda, lo que adeudamos, ¿me entendés? Ujú. Te Y quería a mí somos 4 vecinos que nos unimos a través de esto porque lo estamos pasando mal. Claro. Ahora, Cecilia, ¿cuáles van a ser los próximos pasos? Porque con estos tiempos donde la inflación está alta, me imagino, todos los días es una preocupación constante de lo que va a venir el pago mensual o la cuota del mes, ¿no? Y sí, vos no sabés lo que te van a sacar el mes que viene. Capaz que me sacan 3.000 pesos o capaz que me sacan 10. Entonces es una incertidumbre, porque como te dije antes, Sí. nadie nos da respuesta. O sea, llamás al 0800, no te dan respuesta, te vas al banco, no te dan respuesta. Entonces, ¿quién es el que nos tiene que dar una respuesta? Y en este sentido, Cecilia, ¿no hay un amparo o alguna medida cautelar que digamos, frene la cancelación de deuda? ¿Ustedes tienen que ir pagando para no generar una deuda mayor mientras tratan de resolver la situación? No, tenemos que ir pagando como podamos. De hecho, una de las vecinas, Romina, fue haciendo como pagos parciales durante 1 año y medio y se le hizo una deuda eterna. Y gracias a su familia pudo ponerse al día, pero si no, estaríamos hablando de un desalojo hoy, de una ejecución de deuda. Y es una locura porque, o sea, es como que el sueño de la casa propia nuestro se transformó en una pesadilla porque no lo vamos a poder pagar. Claro, y el costo, En vez de disfrutar de nuestro hogar, lo terminás padeciendo porque vos no sabés el mes que viene qué es lo que te toca. Cuando nosotros no firmamos un crédito UBA, ¿entendés? Sí, totalmente. defensor, ante algún organismo acá también provincial han ido, defensor del consumidor y eso, o no tiene Sí, injerencia. fuimos a defensa. Sí, fuimos a defensa del consumidor, nos juntamos con la abogada del banco hipotecario, Ujú. que bueno, que sí, está bien debitada la cuota y los importes por los coeficientes, y que el único que podía parar todo esto era el gobierno nacional, ya que esto es un plan nacional. Esto Claro, sí. depende del Ministerio de Desarrollo del Hábitat de la Nación. Ujú. Entonces, ellos son los que tienen que dar la directiva hacia el banco para que paren todo esto. Pero no sabemos cómo llegar ahí. Por eso determinamos, bueno, los medios, a ver si alguien nos puede hacer llegar algún diputado nacional, lo que pueda, para poder llegar a eso. Sí, en principio, algunos de los Presentamos- diputados nacionales que tenemos sería bueno que los contacten. Hicimos también una presentación en Casa de Gobierno, hablamos con, es de apellido Ulloa, no me acuerdo el nombre, que es el secretario de Alicia, y tampoco tuvimos respuesta. Qué Tampoco tremendo. tuvimos O sea, están desamparados. Exactamente, esa es la palabra. Y lo- Estamos en la nada misma porque nadie nos está ayudando, más que ustedes, los medios. Ujú. Bueno, ayer fue Mirta Velázquez, Ujú. fueron un par de colegas más, que son los únicos que están haciendo visible este problema. Claro, Cecilia, lo más triste de esto que hay gente que está en la misma de ustedes, pero me parece que les cuesta reaccionar. Porque no son ustedes cuatro. Le gustara, exactamente, hay un montón de gente que tiene el mismo crédito que nosotros y también les aumenta de forma masiva la deuda, pero bueno, no sé. A mí no me gusta que me metan la mano en el bolsillo porque yo soy una simple empleada de comercio, yo no no trabajo para nadie, no tengo apellido, no nada. Y me cuesta pagarlo porque aparte es mi casa, es el sueño de cualquiera tener su casa propia, ¿no? Para Ujú. sus hijos, para todos. Y encima sumale también que tenemos muchos problemas edilicios. Entonces te estás cobrando una fortuna Ajá. por algo que supuestamente irá a estrenar y yo tengo 1000 problemas edilicios, chicos. Yo tengo problemas de voladura de techo, Ajá. el banco no se quiere hacer, no me lo requiere reconocer. Yo vivo en un segundo piso en un departamento. Sí. Le mandé 2 cartas de documento porque, bueno, tengo humedad en el techo, tengo un montón de problemas edilicios, de los cuales me contestaron en la carta de documento que todos esos casos habían sido cerrados, lo cual es mentira, chicos. Yo todavía tengo humedad en el techo. Lo único que me cambiaron fueron los calefactores, de los cuales uno tuvo una pérdida de gas este fin de semana, que me di cuenta de casualidad, porque si no la historia que estaría contando hoy sería otra. Sería una tragedia lo que estaría contando hoy. Y bueno, sí, tuvo una pérdida de gas, uno de los calefactores nuevos que ellos me cambiaron. De casualidad me di cuenta a la madrugada y pude sacar a mis hijas del dormitorio, porque si no la historia hoy sería otra, chicas.
Mira, porque uno conoce de algunos departamentos de ese sector que han Sí. tenido voladura de techo y también Problemas con el agua, claro. rajadura en el... Mi vecino de enfrente fue el que se le voló el techo. La verdad, un Bueno, dolor... yo estoy a la espera. El banco Sí. supuestamente, mandé 2 cartas al banco y al Ministerio de Desarrollo del Hábitat. Y todavía estoy esperando, porque me dijeron que iban a hacer como un presupuesto a ver quién se hacía cargo de ese arreglo, del arreglo del techo. Qué desastre. Qué locura. Pero todavía estoy esperando, hace 1 año y medio. Cecilia, y además digo de hacer frente a las cuotas que llegan todos los meses, también en el ámbito legal ustedes están accionando y seguramente esos los honorarios de la representación legal, abogado o abogada que tengan, también les signifique otra erogación. Otro gasto, exactamente. Cada carta documento mandada es un gasto. El abogado que nos representó ante la Defensoría del Consumidor también fue otro gasto que lo pagamos entre todos los vecinos. Pero estamos realmente desamparados, como vos dijiste. Nadie nos da respuesta. Nosotros seguimos pagando a ciegas y la deuda sigue incrementándose de forma millonaria, entonces no sabemos cuándo va a terminar. Capaz que lo terminan de pagar mis hijos, mis nietos o mi bisnieto la deuda, ¿entendés? Y sigue sumándose así. Habría que advertirle, ¿no, Cecilia, a quienes están con esa misma preocupación por tener la casa propia que no se enganchen en Que se esto, ¿no? fijen. Que lean Sí. bien la letra. Que se fijen, la verdad que se fijen la gente, porque nosotros por anhelar la casa propia hoy lo estamos padeciendo. Y como te digo, la gente por redes sociales dice, no, pero estás pagando tu casa, pagás cuota menos que un alquiler, sí, perfecto, bárbaro, pero ¿hasta cuándo lo vamos a poder sostener? Perfecto. Esa es la realidad. Y la gente ahora creo que se abren las instituciones de vuelta, y Sí. que tenga cuidado, porque Claro. hoy una cuota inicial está en 60.000 pesos. Y yo te estoy hablando de una cuota inicial. A los 2 meses Exactamente. a los 2 meses va a pagar 120.000 pesos, por suerte. Exactamente. Y si a mí me sigue aumentando de esta forma, yo a fin de año llego con una cuota de 150 lucas, chicos. Fácil. Bueno, Y la Cecilia, deuda millonaria que todavía no lo sé, porque el banco me lo está ocultando. claro. No, Porque yo también estimo que eso debe ser ilegal. gravísimo. Y además, teniendo o mirando hacia el horizonte, ¿no? Que el panorama no es demasiado alentador, imaginamos que la llegada bueno, no, en realidad, no, porque este gobierno que se dice defensor de este tipo de situaciones tampoco los está Fue el que le generó. atendiendo. Y Claro, después vino el gato y después vino este otro. claro. Y... Así que eventualmente, y ojalá que no sea así, pero puede llegar a ser peor, ¿no? Puede llegar, no, es que lo va a ser peor. Que ya sabemos que esto va a ser peor si no lo paran. Sí. De hecho, cada vez que aumenta la inflación, ustedes agarran la cabeza, entonces. Exactamente. Porque el coeficiente de variación salarial no está a la par del coeficiente de variación de Claro, la va inflación. mucho más cerca de la inflación que de los sueldos. Exactamente. ¿Cómo puede ser que una vecina pague 100.000 pesos y gane 250? O sea, ya te está agarrando más del 30% del sueldo. Qué locura. Entonces, realmente es desesperante. Es desesperante porque es como decís vos, o sea, estamos a la deriva, chicos. Nadie nos escucha. Nadie nos escucha. El 0800 no te escucha, el banco de acá tampoco te escucha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para llegar a oídos del gobierno nacional, para que pare todo esto? Ya hicimos legal, ya hicimos abogados, ya gastamos acá. Ahora, Todo. ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, capaz que era salir el nuevo día y de ahora en más. Ojalá. No sé si Ojalá, somos ojalá, tan, chicos, son tan ojalá. influyentes, ojalá fuera así. Pero bueno, en definitiva Bueno, queda, al menos un medio que nos escucha. sí, queda expresado y obviamente, Cecilia, esto nos comprometemos a seguirlo mes a mes, porque de hecho, con la dinámica que vos nos estás contando, si bien el panorama es el mismo, malísimo, queremos ir conociendo cómo se va a ir desarrollando esto para los próximos meses, así que seguramente seguiremos teniendo contacto contigo y con las demás personas afectadas, que en este caso vos decís son 4, pero seguramente haya Somos muchos más que 4. también estén agachando la cabeza y haciendo frente para, digamos, no generarse un problema a sí mismo, pero en realidad el problema ya está. El problema ya está, exactamente. Y es una deuda que la vamos a tener toda la vida. Entonces, hay que mirar para adelante y seguir peleándola. Con los que estamos, es así.
Hoy somos 4, que es Darío, Romina, Alicia y yo. Y bueno, y ahí seguiremos. Y decirle al banco que nosotros no vamos a parar, ¿eh? No vamos a parar hasta que alguien a nosotros nos dé una respuesta. Como corresponde, como debe ser, porque además el poder justamente y la espalda la tiene el banco, no ustedes como laburantes, así que cuentan con nosotros para seguir dando visibilidad a este reclamo hasta que sea atendido y sea subsanado o reencausado en tal caso. Sí, ojalá, chicos, y mil gracias. Ya tienen mi contacto, cualquier cosa conmigo se pueden comunicar. Perfecto, te Gracias, mandamos un abrazo y la formalidad es desearte que tengas una buena semana. Ojalá que en todo el resto de los aspectos de tu vida sea así. Esta deuda ya hay que apretar los dientes y poner el pecho, no queda otra, al menos por el momento. Ojalá que cambie dentro de poco. Y así va a ser. Que tengan una buena semana, chicos. Gracias, igualmente. Cecilia, vecina del barrio Procrear, una situación similar y complementando con lo que señalamos en un principio, es cierto, hay un proyecto de ley sancionado respecto de los créditos UBA, fue hace algunos días nada más que se sancionó justamente en la Cámara de Diputados y genera o crea el Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios, que le pone límite a las cuotas de los deudores hipotecarios y justamente contiene la cuestión de la actualización mensual respecto del saldo del capital, que en este caso señala el proyecto que será o se establecerá por remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que es un coeficiente que se llama IAR, con una cuota a abonar que no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores. Como en muchos casos vos vas al banco y hay líneas de crédito, vos podés ir y solicitar 5 millones de pesos, pero te dicen, a ver, si vos con tu sueldo no llegás o es más la cuota que vas a pagar del 30% de tu sueldo, no te lo otorgamos, te lo acomodamos a esa situación. Así que los deudores de los créditos, en este caso hipotecarios UBA y DUBI, serán contemplados en esta legislación que fue aprobada. Todavía falta un largo proceso hasta que la decisión política lo lleve a promulgarse como tal, como ley. Y ver de allí cómo se instrumenta esta contención. Mientras tanto, los acreedores, digamos, los quienes se hicieron de este grupo, de este crédito, perdón, que es un grupo grande de personas en todo el país, deberán seguir pagando como bien hasta ahora. De todas maneras, que no hay reglas en realidad. Ahí estaba viendo a los supuestos beneficiados por este tema de los créditos UBA, que se aprobó en diputados y demás, y dicen que tampoco les sirve, porque dicen que en el detalle, ellos obviamente perjudicados, leen artículo por artículo, detalle por detalle, no es que le pone un tope al 30% de las cuotas, dice que fija un tope de 30% y a partir de los que, digamos, dicen, si supera, el artículo dice que si supera el 30% del sueldo, tenemos que acercarnos al banco a ver cómo lo refinanciamos. Claro, porque no es que te van a solamente sino que toda la deuda va a seguir siendo gigante, claro, dice, entonces va a tener que pagar más cuotas. Claro, y más interés. Claro. Tenemos que llegar, no es ninguna solución, porque tenemos que ir al banco, hacer el trámite, ver si la refinancia, ver cuánto pagamos y cuánto interés más nos suman. Sí. O sea, ¿cuál es la solución creada? Y encima en el caso de Cecilia, una casa que está hecha de mala calidad. No, y de ello peor porque ni siquiera entran en eso, porque no son crédito UBA, son plan crédito hogar, que no, y al ser menos, nadie les da bolilla, no hay una solución, no hay ni siquiera una ley, no hay nada, entonces están peor que los del crédito UBA. Voy a comentar una infidencia. He estado 2 veces para hacerlo, de hecho, lo llené y dije, no. ¿Te arrepentiste ahí sobre la marcha? Sí. Mirá vos. Para Procrear. Mirá. Que nada, no voy a hacer cosas con la suerte que tiene Héctor Mancilla. El tema es ahí, cuando cualquier crédito que vos sacás dice que está atado a una inflación, no lo tomen ni, por lo menos en este país. Lo que pasa es que en realidad el Procrear hoy es el más benévolo, digamos, en cuanto a esa situación, porque hay otros que los créditos bancarios, primero que no te dan tanto dinero, y segundo que el interés es mucho más grande. Hay que ver, depende, porque la inflación, digamos, se en pedazos. Y es imposible ahora construir una casa. Y bueno, pero encima estamos, o sea, vivir
habitar un lugar, porque estamos hablando de la ley de alquileres por un lado, y ahora también la cuestión de quienes toman crédito para tener su casa propia. Entonces, ¿qué tenés que hacer? No sé, comprate un motorhome. Hay que invertir en motorhome ahora, en casillas rodantes. Y Brian dice, y sí, hijo. Sí, hijo. Barbísimo, mijo. Saludos para Javi Cebeso, saludo grande que dice... Saludos, Buen día, Javi. Julián, lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Me encantó Chat ND, simple, dice Javi, así que le mandamos un abrazo. También nos escribe Yamile Sade, Sí. mujer de los medios, locutora, que me contaba que ganó un torneo de hockey el fin de semana, el Freddy Amate en el Hispano, y ganó su categoría M30. Y de hecho nos contaba que también es la hermana de su cuñado, Cecilia, que estábamos entrevistando recién, así que todo tiene que ver con todo acá. Y Beto dice, tremendo trabajo de Tony y Cristian en Chat ND, exactamente, lo hemos ponderado anteriormente. Los invitamos, entran en nuestro canal de YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales, van a encontrar algún enlace que los lleve hacia nuestro canal de YouTube y allí podrán ver 4 minutos 42 segundos de Roxana Reyes en este... En el mismísimo diario digital también está la nota Exacto, con el video claro. adentro. Y la idea es esa, que sea cortito, breve, que la gente no se tenga que comer 1 hora de entrevista, sino Sí. que en 5 minutos o menos conozca de una manera diferente a los candidatos, o por lo menos se escucha algunas cositas que por ahí en una entrevista formal por ahí no se dan a veces. Sí, claro, o porque nos extendemos, vamos por otros lados, hablamos mucho más de cuestiones en profundidad, si se quiere, y acá es cortito como Pata de chancho. muleta de cocodrilo, como resbalón de manija, como resbalón de laucha. Y Como así pata de podríamos chancho. seguir, exactamente. Y así podríamos seguir por varios. También ayer en Ideas nos estaba escuchando, Bueno, así que un saludo un saludo grande. para ella también. Ya terminó su película europeo, parece, ¿no? Selene? ¿En serio? Sí. Mira, Anduvo por la Francia, las Italias. mira. La vi por foto. Son detallitos. Son detallitos, Brian. Viola, bien ahí. Nosotros cuando iniciamos la gira asiática, Brian. De la asiática van a ir a un traumatólogo para que lo ayude No, no. con los dolores de ciática. Corea del Norte, Taiwán, Ah. Bangladesh, Vietnam, Vietnam, Laos, Myanmar. Myanmar. Pausa en Arriba al Día, que tenemos entrevistados que nos están esperando aquí afuera del estudio. Enseguida vamos a hablar de las elecciones en la Asociación de Trabajadores del Estado también. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho. Hoy sería el cumpleaños de Celia Cruz también, fallecía a los 77 años en Fort Lee, en Nueva Jersey. Y escuchamos La Negra Tiene Tumbao. Y venga quitamente. Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio. Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas. La negra tiene tumbao, y no camina de lado, y no camina de lado. La negra tiene tumbao, tumbao, nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado. Tiene tumbao, tiene tumbao. Cuando la gente se muere, ay Dios mío, se dice que está tan tan buena cuando vivía, como la noche del día. ¿Crees que a mí me venga a decir la verdad? No aguanto llamar mentira, siempre lo mismo, disfruto bien de la vida, aunque tomando medidas. La negra tiene tumbao, tiene tumbao, y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado. La negra tiene tumbao,
Anda derechito, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir. Porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero. Es tú la que me respira. Sin ti me muero. Otra no quiero. Si no te siento desesperado. Sin ti me muero. Siempre me desespera. Tienes tumbao. Anda derechito, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Sigue por su camino, esta negrita que no la sigue por su camino. La negra tiene tumbao y no camina de lado. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado. Tiene tumbao, tiene tumbao y no camina de lado. Tiene tumbao, tiene tumbao. Tiene tumbao. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Más de medio país con alerta amarilla por frío extremo y 6 provincias con temperaturas bajo cero. La ciudad más fría de la Argentina era Maquinchao, en Río Negro, con 12 grados bajo cero, seguida por el Calafate, en Santa Cruz, con 10 grados 2 bajo cero, que también tenía la sensación térmica más baja, con casi 16 grados bajo cero. Jorge Macri y Lustó renovaron sus acusaciones, ironías y chicanas. Los precandidatos a jefe de gobierno porteño de Juntos por el Cambio volvieron a sostener este domingo un áspero contrapunto por la impugnación de la postulación del dirigente del PRO y la renuncia del politólogo Franco Rinaldi a la lista de aspirantes a legisladores capitalinos. Noticias al instante. Oficialismo y oposición en España buscan el voto de mujeres e indecisos. Pedro Sánchez indicó que optar por el PP o el partido Vox puede llevar al retroceso y llamó a elegir la boleta del PSOE para que España avance. San Lorenzo superó a Belgrano con un golazo de Maroni y se consolida en el tercer puesto. San Lorenzo de Almagro consiguió un nuevo triunfo al superar como visitante a Belgrano de Córdoba 1-0 por la 25ª fecha de la Liga de Primera División y se consolida en el tercer lugar de la tabla. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Esto es Arriba al Día en la mañana de Radio Nuevo Día en el 100.9 de tu dial, ya sabemos, lo tenés ahí en el 1 de la memoria del auto, indefectiblemente te acompañamos cada jornada con Karina Taverne que está en la calle, que en un ratito la vamos a citar nada más, con Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Héctor Mancilla, Fernando Tornoy, quien te habla, Julián Quirós, en una nueva mañana aquí en el aire de Radio Nuevo Día. En este caso, el personaje que encarna esta música ya no es una especie de periodista, sino que es el negociador, lo vamos a llamar de ahora. No, está a pleno con las negociaciones, así que le mandamos un abrazo grande a él. Que hay novedades de todo tipo en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia también. Y hay una de último momento que nos acabamos de enterar. Nos llegó así fresquita. Nos la contó nuestro siguiente entrevistado, Carlos Mancilla. Él es candidato a secretario gremial por la lista verde y blanca en las elecciones que se desarrollarán en ATE el próximo 9 de agosto. No decía... ¿Y hablaron del bono hoy? ¿Contaron que vino medio recortado? Bueno... Nos profundizará un poco más. Él está en los estudios de Radio Nuevo Día, es integrante de la lista verde y blanca que disputará justamente los comicios el próximo 9 de agosto, dentro de poquito nada más, en la Asociación de Trabajadores del Estado en Santa Cruz. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día a todos ustedes, buen día a su audiencia igual y bien, sí, yo comentaba lo del bono. Te puse en un compromiso, pero nos contaba vos que fue así, que vino medio recortado, que no a todos les llegó lo que se anunciaba que llegaría. Bueno, antes de hablar de lo sindical, sí, te comento que sí, hay muchas quejas de que sí, el bono se pagaba, los que cobraban menos de 300.000, 100.000 y los que cobraban arriba de 300 cobraban 60. El tema que por lo que es auxiliar de educación por ahí que no cobra nadie más de 200 es muy raro, han cobrado 40, 45, en mi caso yo no sé, yo estoy cobrando 100 y algo, bueno, no llego a los 200 y cobré 60 también, esto hablamos sin descuento ni nada, o sea, es lo que se cobró, 80, muy raros casos la gente cobró 100. Acá en la provincia sabemos que los que cobran más de 300 por ahí son entes muy marcados ya, ¿no? Pero sí, no sabemos en qué se basaron, si es un error informático del banco o es de economía, pero sí, no se pagó como se había dicho. No vino íntegro. No. Bueno, cuéntenos ustedes al 1551-6051 qué tool sus bonos, si vinieron bien, si vinieron bonito o feíto, cómo vino el bono que anunció el gobierno que se pagó el sábado pasado, recordamos. Contanos, Carlos, sos trabajador auxiliar de la educación. Sí, yo me desempeño ya hace más de una década en lo que es la auxiliar de educación. Sí. Y lo que es en lo sindical, sí, también estoy ya hace bastante tiempo en la verde y blanca acompañando a Juan Ortiz otra vez que va de secretario general, bueno, y en este caso acompañando a nivel nacional el compañero Carlos Quintriqueo, que es el secretario general de la provincia de Neuquén. Sí. Sí, recordamos, el año pasado Quintriqueo estuvo manchado, se vio por unos hechos allí medio policiales, que se dieron justamente en la capital neuquina en el marco de una movilización de trabajadores del Estado. ¿Qué fue lo que te llevó a meterte en el mundo sindical? O en esta representación de tus compañeros y demás. Yo la verdad desde chico, como cada vez que me preguntan, le digo lo mismo, yo desde chico, desde el centro de estudiantes y demás, siempre. Lo que sí me llevó a elegir verde y blanca fue que cuando ver lo que era la verde, realmente hoy, no sé, verde negra, verde rosada, porque son un montón que se dividieron ahí dentro de ANOSATE. Eso es lo que fue por ahí, redujo mis posibilidades de elegir y decir, bueno, sí, me quedo por acá. Por ahí no querés ser parte de por ahí de ANOSATE, que obviamente es gobierno, ¿no? Como todos lo sabemos. Bueno, son los que defenderán y reclamarán por el bono del que estamos hablando, ¿no? Seguramente. Y sí, hay muchas cuestiones para reclamar, más que nada, o sea, tenemos compañeros de todas las áreas, en todas las localidades de Santa Cruz tenemos compañeros que conforman la lista verde y blanca provincial también, tenemos listas armadas a nivel local también. Pero sí, cada compañero es de diferente gente, ¿para qué? Para que podamos tomar conocimiento de cada lugar, ¿no? Yo en mi caso por ahí
puedo explayarme más o conocer más de lo que es el área de educación, porque bueno, Claro. trabajo hace mucho tiempo ahí, veo las falencias impresionantes que Ujú. existen no sé, desde el director de auxiliares para abajo, todo, o sea, es Muchas veces así. hasta denostados ustedes mismos, ¿no? Y Por distintos sectores, ¿no? sí, Por su tarea, son los menos tenidos en cuenta muchas veces. La mayoría de las veces, para decir. totalmente, a nosotros cuando por ahí la gente cree o piensa, y no tengo nada en contra de la lucha docente, ¿no? Pero cuando la gente cree y piensa que una escuela solamente la maneja los docentes, nos duele mucho porque realmente una escuela sin auxiliares de educación no funcionaría. O sea, hay gente de limpieza y muchas cosas, o sea, porteros, administrativos, mucha gente que maneja, y muchas veces con más conocimiento de los que están, o sea, nombrados ahí, ¿no? Hay gente que tiene mucho más conocimiento que directivos, que secretarios, que demás, pero bueno, obviamente no nos tocó esto de por ahí no llegar a estudiar como los demás y estar ocupando un lugar que, obvio, estamos orgullosos de donde estamos y de la función que cumplimos. Además son los que garantizan, más allá del docente parado frente al aula, son los que garantizan el desarrollo de las clases, porque son los que mantienen limpias las aulas, los baños, que es fundamental, ¿no? Calderas, todo. Y ahora que hay jornada extendida, con más razón, ¿no? Porque deben tener un ratito nada más en el mediodía, por ejemplo, para reacondicionar toda la institución para que entre el turno tarde y demás, y ya extendió también su jornada, ¿o no? Totalmente. Además de eso, somos los que vamos tapando los baches que va dejando esta política, ¿no? Porque más allá de todo, las escuelas tienen falencias impresionantes, o sea, faltas de calefacción, vidrios, no sé, elementos de limpieza, seguridad. Y nosotros cubrimos todos esos puestos, es así, hay compañeros que están cubriendo puestos de cargos jerárquicos porque tampoco hay cargos jerárquicos, entonces hay muchas cosas que la gente no sabe, pero sí, el día a día en lo que es una escuela es bastante difícil, así como los compañeros también del Consejo Provincial de Educación, ¿no? Y de otras áreas que también hemos ido a ver como hospital y muchos lugares más que nosotros los conocemos, también a los chicos de todos lados, todos los compañeros, y también hay falencias en todos lados. Sí. En todos lados. En el ámbito educativo, puntualmente te pregunto, porque viste que viene pasó en el Colegio República de Guatemala, pasó en la Escuela 11, si no me equivoco, hace poco, que hay desperfectos edilicios, digamos, estructurales, pasó con las calderas en este caso y la calefacción, y cuando pasa esas situaciones no es, pasa que son calderas viejas o pasa que la infraestructura está desfasado, no tiene mantenimiento, sino que dicen sabotaje, alguien saboteó esto. Y por lo general lo que tienen acceso antes que un docente a esos lugares son justamente los auxiliares de educación. Y un poco se los pone en un lugar, si bien la disputa hoy por hoy entiendo que es contra el docente, también se lo pone a ustedes en un lugar de responsabilidad que en realidad no les corresponde, o sea, porque si vos estás trabajando con elementos viejos, es probable que en algún momento falle y se rompa. Totalmente. Nosotros este tema, mira, lo charlábamos sin ir más lejos, con los compañeros de ISRT, Punta Loyola, que fuimos el otro día, que no tenían herramientas para trabajar. No nos comparamos, obviamente, su trabajo es mucho más forzado que el nuestro, ¿no? Pero la falta de herramientas que existen en todos los niveles, uno que realmente uno quiere trabajar, no es que no quiera trabajar, porque uno también quiere ganarse la plata dignamente. El tema es que, bueno, no existen políticas desde arriba que garanticen esto, ¿no? Están más preocupados quizás por un año de elecciones políticas o sea, por cubrir las necesidades de lo que es la comunidad en general. Pero bueno, como te comentaba y como decías vos, ¿no? El 9 de agosto nosotros tenemos elecciones, hay varias listas que se disputan el sindicato. Lo más importante es recalcar que, bueno, por ahí lo que vamos a necesitar y que la gente tiene que tener compromiso es de fiscalizar también ese día. Es solamente comunicarse con la lista y decir, mira, yo quiero fiscalizar porque quiero asegurarme después no estar 4 años en redes sociales quejándome de que la paritaria la negociar. Entonces es necesario que, bueno, que los compañeros se hagan presentes para poder llevar una elección un poquito más democrática, ¿no? Transparente, que es lo que nunca está pasando. Lo que tenemos ahora y por hoy es que se han dividido las listas de ANOSATE en verde y negra, pero bueno, los compañeros tienen que entender que pueden dividir colores, pero no intenciones. Las intenciones siguen siendo las mismas, porque por un lado
Tenemos a Olga Reynoso, que sabemos que fue nuestra verduga durante décadas, mucho tiempo, y esposa también de nuestro verdugo también. Pero no nos olvidemos que la lista que se divide verde y negra también lleva a Carlos Garzón, que también fue un verdugo, a la Sutherland, que también ella mucho tiempo se burlaron de los trabajadores, igual que José Navarro. El hospital desconoce a José Navarro, siendo que él salió de ahí, la gente de ahí no se siente representada por José Navarro nunca. Entonces hay que entender que se dividieron colores, pero que la gente no se deje engañar, que no es que se fue la verde y negra por un lado y no queremos estar con Reynoso, no, es todo lo mismo. Se divide en colores, no intenciones, así que la gente tiene que entender eso. No le pedimos que nos voten a nosotros, voten verde y blanca. Queremos que hagan el cambio, que voten la lista que ellos se sientan más, como más representados, así sea la nuestra, la naranja, ¿no? La que sea, pero que hagan el cambio realmente, que participen, que vayan a fiscalizar, que se animen a recorrer, que se animen a concientizar compañeros, pero que el cambio lo tenemos que hacer, porque si no, son 4 años más de ANOSATE y sabemos que esto nos lleva a ser paralelos a la política, porque como vemos las elecciones, bueno, no sabemos hoy por hoy quién ganará, está bastante disputado todo, pero si llega a ganar el mismo gobierno, vamos a seguir siendo 4 años más del gobierno, así que es lo que más que nada le pedimos a todos los compañeros, ¿no? Que se comprometan. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, esto nosotros ya como medio lo vinimos publicando, ¿no? La ya estrechísima relación entre ATE y el gobierno, pero estos últimos años fue alevoso, ¿no? Ya Garzón es ya parte del gobierno explícitamente, como parte de Santa Cruz, tiene un cargo. Y bueno, y lo de Olga Reynoso en las últimas paritarias fue alevoso también, digamos, ya más muestra que lo que pasó para que la gente se decida cambiar, que es como que ya es imposible, o sea, fue muy alevoso, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, por ahí eso es lo que el compañero quizás entiende, yo no creo que el compañero desconozca esto, pero creo que el compañero por ahí se ha acostumbrado un poco a todo lo que pasa, ¿no? Ver que, o sea, no podés dirigir un sindicato y decir que representás al trabajador cuando estás trabajando para el patrón igual, o sea, no es lo mismo, o sea, o estás de un lado o estás del otro, es así, no podés tener un cargo público y al mismo tiempo defender a los trabajadores, como que no se relaciona mucho todo esto, ¿no? Pero sí, y lo de Olga Reynoso sí es impresentable desde que entró y firmó ese acuerdo que, bueno, a ver, no nos quedó otra que aceptarlo porque ya está, es la secretaria general, pero más allá de todo es lo que yo te digo, o sea, no porque ella lo haya hecho vamos a votar a la lista disidente de ellos, porque son los mismos verdugos, nomás que cambiaron de color. Claro. ¿Cómo están las expectativas? ¿Qué has podido saber de cómo está la cosa en el interior provincial en cuanto a la lista de verde y blanca? Y nosotros estamos tratando de fiscalizar en todas las localidades porque compañeros, o sea, que se han retirado de las listas que están actuales, nos han contado cómo son las trampas de ellos. Es cierto que ha habido fraude y ellos mismos nos cuentan, la gente que se ha separado y que ha hecho trampa, pero bueno, ya está, las cosas están hechas. Pero tratamos de fiscalizar todo, la verde y blanca viene bien y con esta división que se ha creado tenemos muchas expectativas. Nosotros lo que le comentamos a los compañeros es que, o sea, nosotros verde y blanca lo que queremos nosotros implementar es lo mismo que la política sindical que hay hoy por hoy en Neuquén, que hay en Santa Fe, que hay en Capital Federal, que es donde los compañeros, o sea, pueden ver una diferencia, o como le decíamos a la gente que la otra vez me tocó ir al hospital, los compañeros me decían, yo gano arriba de 300, 400, estoy cómodo. Claro, le digo, pero para ganar esa suma vos tenés que dejar 12 horas a tu familia para hacer hora extra y eso es lo que no se debe contemplar. Debemos ganar un sueldo acorde a la canasta básica y de ahí en más lo que vos quieras hacer de hora extra es para realmente darle un gusto a tu familia o darte un gusto a vos, le digo, y no para sobrevivir, porque hoy por hoy estamos hablando de sobrevivir y de no vivir, ¿no? Es así. De alguna manera en ese ámbito, en el de salud, imagino que como dirigencia revisarían justamente parte de lo acordado en el convenio que se ha elaborado, que se ha estado trabajando en los últimos tiempos, ¿no? Desde aquella gran manifestación de los enfermeros, sobre todo, ¿no? Que ahí se reactivó la elaboración de ese convenio sectorial. Sí, nosotros lo que es convenios sectoriales, bueno, en muchas áreas hay convenios sectoriales, nosotros no tenemos nada en contra de ellos, realmente creemos que es una disputa que ellos llevan adelante con sus empleadores, ¿no? Más allá de todo, con los representantes de ese sector.
estamos para apoyarlos, obviamente, en sus luchas sectoriales. Lo que nosotros le planteamos a la gente de salud fue que nosotros queremos que esto sectorial no es que vaya una representación de todo el hospital, sino que el que es camillero que vaya en representación de camillero, el que es enfermero que vaya por enfermero, el que es instrumentista que vaya por instrumentista. O sea, que dentro de un convenio sectorial haya varios convenios sectoriales que dejen que cada trabajador pueda, digamos, ir a luchar o en paritario, lo que sea, por cada uno para su sector, ¿no? Porque no es como en educación que tenemos sectores en sí, tareas generales y administrativos. Ahí existen impresionante la cantidad de lugares, como los que tienen atención, tampoco no son los mismos los que dan turno que los que atienden en hematología. O sea, hay diferentes cosas, códigos que hay que discutir y demás, que estamos obviamente preparados para nosotros para llevar adelante cualquier discusión y realmente para garantizarle al compañero una lucha que, como yo cuando hemos recorrido la mayoría de los sectores le decimos, esto no va a ser fácil porque cuando vos al gobierno le pedís un 10% te lo va a dar. O sea, es más, en las paritarias nadie va y pide en estas paritarias hace más de una década. Uno va, se sienta y espera a ver qué ofrece. Y nosotros no somos un sindicato que va y se sienta a ver qué ofrece. Nosotros lo que vamos es ir a proponer qué quieren los compañeros. Y yo le digo a los compañeros, si ustedes quieren un 100% de aumento, y es posible, claro que es posible, pero sepan que la lucha tampoco va a ser fácil, o sea, porque vamos contra un ente, o sea, un gobierno tan grande, tan armado que no nos va a soltar tanta plata fácil. Entonces hay que estar preparado para cualquier situación que se venga. Para eso también será indispensable en la vida del gremio, ¿no? Retomar la asamblea como una institución, ¿no? Como un órgano que valida y que legitima toda decisión que toma después la dirigencia, ¿no? Totalmente. La asamblea sí o sí es como decirte, no sé, la base del sindicato. O sea, lo que también nosotros cuando en las recorridas le hablamos a los compañeros que existe un estatuto de ATE que habla de las asambleas, que habla también de las viviendas para los trabajadores, que el sindicato tiene que luchar por viviendas para los trabajadores y muchas cuestiones más, hay muchos puntos que los compañeros no saben. ¿Por qué? Porque el sindicato no ha ido y no ha informado a los compañeros, mira, esta es nuestra obligación. Solo les hacen creer que estamos para tocar bombo y luchar y nada más. Y no es así, debemos garantizarle muchas cosas a los compañeros. Mira, cuántas décadas están ellos en ANOSATE, que está al frente, y seguimos alquilando un local. No tenemos quincho, no tenemos camping, no tenemos, no sé, no tenemos nada. Dependemos de que los compañeros vayan y se metan en las mutuales estas usureras, que encima que les cobran un montón la cuota, les piden, no sé, 1.000 pesos y les cobran 2.000 pesos para que les devuelvan. Entonces el compañero tiene que estar sufriendo todo esto teniendo un sindicato detrás. Entonces te das cuenta que no están por los trabajadores, porque si no, tantos años, a ver, un sindicato genera millones mensualmente. Me vas a decir que en un mes no podés comprar un terreno, en otro mes no podés comprar los materiales, en otro mes pagar la mano de obra. Quizá en un año tenemos un edificio tremendo. Y nuestro, ahora no, tenemos que estar dependiendo, pagando locales, que no sabemos si lo usan para lavar dinero o qué, pero tenemos que estar pagando todo, o sea, no tenemos ni un quincho para festejar el cumpleaños de nuestro hijo y tenemos que ir a meternos a mutuales donde nos cobran una fortuna, o sea, teniendo un sindicato, tenemos que estar esperando a fin de año una caja navideña que encima no debe valer ni 100 pesos la caja navideña, es triste eso, cuando realmente tendríamos que a fin de año estar hablando de un bono que se pague doble que ahora, capaz que 200 lucas para poder comprar algo, o sea, son muchas cuestiones que hay que tratar que como yo le digo, o sea, a mis compañeros, ¿no? Cuando nos reunimos, lo hermoso de esto, que ATE acá en Santa Cruz sigue siendo virgen, porque no han hecho nada, hay tanto para hacer y tanto para hablar con los compañeros, que esto es lo bueno. Una enorme deuda en lo social, digamos, que tiene ATE, para con los afiliados, ¿no? Y yo creo que son décadas, desde que Alejandro Garzón apareció. O sea, yo creo que desde un punto de vista, desde el primer día que él apareció, él no vio esto como una defensa de los trabajadores. Él vio el negocio de ahora. Él mismo lo dijo, y está en palabra, que él dijo que el sindicato no es un trampolín a la política. Y como yo lo dije en otro medio, y no era un trampolín, era una cama elástica, porque pasó él, toda la familia, o sea, ahí como que toda la familia saltó juntos y saltaron todos juntos. Ahora hecho el hijo de candidato también a diputado o alguna cuestión por el estilo. Sí. De relleno, ¿no? Pero Nahuel Garzón, sí, sabemos que las listas lo que hicieron ahora es muy triste, ¿no? Es usar mucha gente de relleno. Quizás esos compañeros tienen capacidad, quizás no, quizás
se sienten como que realmente van a ser parte y no van a ser parte de nada, es así, o sea, solo los usaron para relleno. Yo con el muchacho no lo conozco en persona, sé que estuvo en lo mediático cuando chocaron la camioneta del sindicato, que supuestamente el sindicato no sabía dónde estaba esa camioneta, otra cosa rara, ¿no? Que iba acompañado de otros personajes más, y bueno, es lo único que sé de él, y por ahí que lo fue acusado de una violencia familiar y demás. No lo conozco al muchacho, pero sí conozco lo que es el padre, la madre, creo que años de que están ellos ya los conocemos, pero a fondo cada uno. Carlos, bueno, te agradecemos la visita y obviamente seguro que podremos retomar el contacto. El 9 de agosto son las elecciones en ATE. Vos representás a la lista verde y blanca que lleva a Juan Domingo Ortiz, hombre de Caleta Olivia, como candidato secretario general y vos como secretario gremial, en una elección que seguramente, y por la cercanía de lo que será la elección también a nivel provincial, tenga muchos ojos puestos encima y muchos intereses puestos encima. Sí, lo último y me despido, sí, es así. La política ha influenciado mucho en lo sindical en esta parte porque hemos visto candidatos a secretarios generales de la lista, más y más lejos la ANOSATE, ¿no? La verde, subida al escenario político de un candidato, ¿no? Entonces ya te da a entender que esto... Ojo, no tenemos ningún problema de que los compañeros tengan o sea, sean su rama política. No tenemos problema, pero no hay que mezclar las cosas. No, hay que aprender a separar. Pero bueno, yo les agradezco a todos ustedes, a la audiencia igual. Y sí, espero que si me dan un espacio vuelvo antes del 9 de agosto. Pero como decía, el 9 de agosto a todos los compañeros que están escuchando, comprométanse. Comuníquense por el medio que sean con las listas y nada, y fiscalicen, ayuden a fiscalizar acá en el interior, fiscalicen porque es la única forma de sacar a los que están. Y bueno, saludos a todos y bueno, y ya estaremos recorriendo los sectores en los que no estuvimos y bueno, y escuchando las problemáticas que quizás se caen de madura, pero bueno, vamos a estar en cada sector. Gracias. Carlos Mancilla, de la lista verde y blanca, de cara a las elecciones de ATE que tendrán lugar el próximo 9 de agosto en nuestra provincia, nos contaba un poco las inquietudes y las propuestas del sector. Una alfombra azul para nuestro rey, rey de los que no tienen ni para comer, afila el cuerno que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. No existe un mago que te haga feliz, no existe un hombre para servir. No vale nada lo que vos decís, pero no tengas miedo del arlequín. Solito vas, solito vas, solito vas. Solito va. Qué caras más sonrientes hay en el cartel. Ríen de todas las cosas que nos van a hacer. Volvete globo que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. Si lo sigues te vas a decir que bueno el amor no va a fingir. Como muñecos de un final feliz, durmiendo alegres de porvenir. Pero solito vas,
Solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. Solito vas. Solito vas. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Un sismo de 6 grados 5 sacudió Neuquén. Un sismo de 6 grados 5 en la escala de Richter sacudió a Neuquén. Por el momento no hubieron víctimas ni daños materiales. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el INPRES, informó que ocurrió este lunes a las 05 de la madrugada y tuvo como epicentro la ciudad de Loncopué. Su profundidad fue de 214 kilómetros y se sintió en 2 provincias del país, Mendoza y Río Negro. Además, algunas localidades de Chile percibieron el movimiento. Puyaro, siento que viene el cambio en Santa Fe. El precandidato de Unidos para cambiar Santa Fe, Maximiliano Puyaro, aseguró que siente que viene el cambio a la provincia luego de que ganara las elecciones primarias locales. España, incendio descontrolado en La Palma, más de 4.600 hectáreas quemadas y miles de desalojados. Un incendio descontrolado en La Palma, España, ya arrasó con más de 4.600 hectáreas. Pese a la voracidad del incendio que comenzó este sábado por la madrugada, que aún sigue sin estar controlado, se ha logrado ralentizar su avance. El presidente de la comunidad insular, Fernando Clavijo, reveló que se han encontrado con resistencia por parte de la población para llevar a cabo las evacuaciones que tuvieron que hacer los municipios de Tijarafe y Punta Gorda. Uno de los grandes temores es que se llegue a propagar hacia el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Con un golazo de Jiménez, México se consagró campeón de la Copa de Oro. El seleccionado de México obtuvo este domingo el título de la Copa de Oro de fútbol al derrotar ajustada y agónicamente a su par de Panamá 1-0 en la final del certamen continental jugada en la ciudad de Inglewood, estado de California, en Estados Unidos. El delantero Santiago Jiménez, de 22 años, y nacido en Argentina, consiguió el solitario gol del equipo que orienta el técnico Jaime Lozano a los 43 minutos del segundo periodo. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram Sanju420.shop o comunicate al 2966 23
2570. Sanju 420 Grow Shop. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966-21-3013. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Acá que estoy buscando el video porque no me deja buscar el minuto. El video de Fer me deja agarrarlo del comienzo, nomás no me deja. Escuchá, dice que el video que vos le pasaste solamente lo puede agarrar desde el comienzo. No lo puede. ¿Cómo? Si yo acá adelanto. Continuamos en Arriba al Día en la mañana, ya mediodía de este lunes 17, semana normal, semana larga, a pesar de que hay receso invernal para algunos trabajadores y también para los pibes que están de receso escolar. Hoy a la mañana vi mucho movimiento en la ciudad, sobre todo la autovía. Sí, es así. Transitaba a buscarlo a Brian. Pero en la calle no hay nadie, no anda nadie. No, de hecho, cuando llegamos acá no había ni estacionamiento, o sea, el estacionamiento estaba libre de par en par. Sí. 9 décimas de grado, la temperatura 4 grados 1 bajo cero, la sensación térmica, humedad del 64%, el viento sopla desde el oeste a 20 kilómetros por hora y hay una máxima para este lunes de 3 grados pronosticada. Lo mismo será mañana martes, máxima de 3, cielo mayormente nublado. Máxima de 5 para el miércoles, máxima de 2 para el jueves. Y ya sobre la tarde-noche del jueves y el comienzo del viernes hay lluvias y nevadas previstas para esta semana en la ciudad de Río Gallegos. En el interior sé que hay varios puntos donde también hay nieve y se espera también en Río Turbio, particularmente la nieve en 28 de noviembre porque se viene la segunda fiesta provincial del frío este fin de semana. Va a estar Bruno Arias, va a estar la pastilla del abuelo,
Si todo sale bien, en un ratito vamos a estar hablando con la directora de turismo de la municipalidad de Río Turbio. Así que te vamos a acercar la propuesta. Está buena. Yo en una de esas me voy el sábado, domingo y ya me vuelvo. Así que Sí, estamos analizándolo rápidamente. Mira, yo tengo una a nivel nacional, A ver. que es un caso resonante, un caso de desaparición y se presume ya muerte por odio, ¿no? Vinculado al chico Tehuel de la Torre, Sí. al joven Tehuel de la Torre. En un principio el debate oral, el juicio se iba a efectuar en agosto del 2027, pero el reclamo de la familia prosperó y será mucho antes. El Tribunal 2 de La Plata adelantó en 3 años el juicio oral por la desaparición y presunto homicidio del joven Tehuel de la Torre. De la previsión inicial que había para agosto de 2027 pasó para julio de 2024. El debate comenzará el lunes en el arranque de la feria judicial. Los jueces entendieron que por la gravedad del caso, el 2027 era una fecha muy lejana, dijo Agustina Ponce, subsecretaria de Política de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, la línea histórica, junto a la mamá de Tehuel, habían lanzado una campaña pública de adelantamiento del juicio que llega. ¿Por qué? Porque Tehuel de la Torre fue visto por última vez con vida la tarde del 11 de marzo del 2021, cuando viajaba a Alejandro Corna, localidad bonaerense, para entrevistarse con Luis Ramos, quien le había ofrecido un trabajo de mozo. Nunca más se supo de Tehuel y hasta los días de hoy se lo sigue buscando, ahora en menor medida. Y bueno, se ha adelantado el juicio donde hay detenidos 2 personas que han sido calificados de homicidio calificado por identidad de género, y bueno, se espera que el juicio ahora sea en julio de 2024, ¿no? No ha aparecido tampoco. No, o sea, se trabaja Ujú. sobre una hipótesis Sí. de la desaparición crimen de seguida de odio, ¿no? muerte, exactamente. Fernando, ¿usted qué tiene para agregar? Nada, estaba buscando una... Acá la encontré, Brian, ahí te paso un vivo donde habla Leandro Zuliani, digamos, es el ministro de gobierno de la provincia, y hace referencia a 2 cosas importantes. Al bono, por un lado, al famoso bono que la provincia le otorgó ya el sábado a los estatales y a los jubilados municipales que pasan a formar parte de la caja de previsión, del cual lo interesante es que Zuliani ahí dice, a diferencia de Robles acá dijo que no va a llegar a apoyo de la provincia, y Robles en ese video da a entender como que están charlando, él dice estamos charlando, a ver cómo podemos hacer. Primero eso, y después habla del conflicto docente, volviendo sobre esta cuestión de que para el gobierno es político. Y él dice indirectamente, entendemos que después del 14 de agosto se termina el conflicto. Es como diciendo, están fogoneando por las elecciones para favorecer a la oposición, Sí, y una sí, vez que sí. terminan las elecciones no habrá más conflicto. Al día siguiente. Se calman al otro día. Así que escuchamos rápidamente lo que dijo en Caleta Olivia el fin de semana el ministro de Gobierno. Que anunció justamente provincia, bueno, tanto para los agentes provinciales como para los municipios de la localidad, ¿no? El bono que anunció la provincia fue para los pasivos y activos de la provincia de Santa Cruz. Lo que anunció la provincia el mes anterior fue el pago del aguinaldo para todos los activos y pasivos provinciales y el giro de los fondos necesarios para los 15 municipios y 5 comisiones de fomento del 100% del SAC, como lo venimos haciendo hace ya 3 SAC anteriores, y el pago del bono, 60.000 para los sueldos mayores de 300.000 y 100.000 para sueldos menores de 300.000, para los activos y pasivos provinciales, ¿sí? Junto a los intendentes hemos tenido varias reuniones para ir planificando según los ingresos de la provincia, según los ingresos de los municipios, ver la posibilidad de cómo ellos pueden también acceder o hacer frente al mismo, ¿no? No son las mismas realidades las que tienen todos los municipios. Hay algunos que tienen la posibilidad de hacer frente a ese bono y otros que no. Como hay muchos municipios que tienen la posibilidad de hacer frente al SAC,
pero gracias a los aportes de la provincia, esos fondos pudieron ser reservados para ser utilizados en cualquier otra acción. Puntualmente para Caleta Bolivia, ¿se está charlando justamente en ese sentido? Charlamos con todos los municipios, con todos. Ayer hubo una reunión de intendentes de Río Gallegos. No solo con Caleta Bolivia, con los intendentes ya sean del Frente de Todos, Unión por la Patria, Peronismo, como de los otros sectores políticos. Ayer hubo una reunión en Río Gallegos de un sector de intendentes, creo que eran 9 intendentes, con el intendente de Río Gallegos, también candidato a gobernador, en la cual varios fueron a plantearle la situación económica de las arcas municipales de aquellos municipios y las posibilidades que rondaban para poder pagar ese bono. ¿Tenés cuantificado cuándo sería el bono en caso de que la provincia lo pueda hacer a los municipios? Entendemos, nosotros siempre planteamos que el bono era para los empleados provinciales, para los trabajadores y trabajadoras provinciales, tanto para activo como pasivo. No se olviden que los pasivos son municipales también, ¿no? Municipales que una vez que se jubilan pasan a la caja de previsión. Ronda entre los 1.500 y 1.800 millones de pesos el bono para todos los municipios. Exactamente. Recordemos que el bono alcanza a más o menos 55.000, 57.000 empleados provinciales activos y pasivos, ¿no? Y lo que hoy faltaría o restaría sería la definición de alrededor de 12.000 empleados municipales. ¿Ministro confía que luego de este receso invernal, hablando de educación, se va a poder destrabar la situación que hemos vivido estas primeras semanas? Entiendo que está destrabada la situación a través de un amparo judicial, de una medida cautelar de la justicia. Siempre entendimos nosotros que lo que hacía falta era más diálogo, no desde el sector de la provincia, porque la provincia se ha sentado en paritarias, y cuando no fue paritaria fue comisión de salario, y si no fue comisión de salario fue en las diferentes acciones de conciliación obligatoria no con el gremio docente ni con los docentes, sino con los dirigentes del gremio de ADOSAC. Entendemos que se ha hecho todos los esfuerzos posibles, aparte de la cláusula de gatillos, hubo un 4% por encima, después casi un 8.11% por encima, eso acumulativo al 4%, hoy en día estamos por arriba del 14% más la cláusula de gatillo. Te diría que es uno de los sectores que más ha recibido aumento en lo que va del año. Lo que sí tenemos hasta fin de año con el sector docente es la cláusula de gatillo, más ese 14 que te mencionaba, y entendemos que después del 14 de agosto no va a haber más conflicto docente. Te consulto, si vienen las elecciones, bueno, va a estar a cargo también de la parte operativa, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces este final donde él dice, entendemos que después del 14 de agosto no va a haber más conflicto docente. O sea que al docente le interesa más que gane un candidato que cobrar un sueldo digno. Eso es lo que está subestimando Sí, no, la inteligencia. No al docente. Él dice al principio, nosotros nos sentamos, no con los docentes, no con los sindicatos, sino con dirigentes de un sindicato. Pero, apuntan específicamente, ya sé, pero por la duda digo, pero que entiende que no está diciendo que los docentes, están diciendo que hay dirigentes de ADOSAC que están políticamente manejados de la oposición. Es lo que dice. No, yo no lo leo así, digo la docencia, los docentes. ¿Por qué? Porque a ADOSAC lo hemos puesto de manifiesto un montón de veces y lo hemos puesto... Ellos entienden que hay gente que manejan el gremio. Pero por eso, a eso voy. Habiendo asamblea, habiendo un congreso extraordinario, ¿de qué manera que van Fernández y 3 o 4 más e imponen en cada una de las filiales los mandatos para que después vengan y le den la razón a ellos? Es una estupidez lo que está señalando. Es un nivel de negación absoluto. Y además, no sale nunca Zuliani. Y salir para decir esto ya es tomar el pelo tomarle el pelo a la inteligencia de la población santafesina. ¿Está conflicto docente? Aparte que no dice, que diga para quién. ¿A quién es y para quién? Insisto en esto, que digan quién es y para quién, y ahí discutimos con... Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Siempre tirando tiros por elevación. Es una falta de respeto. No, nunca dice. Está claro que el sistema que tiene ADOSAC queda bien clarito que no pueden haber un par de personas que manejen las decisiones de los para otros. ellos, ¿no? Pero vuelvo a insistir con que es la versión del gobierno. Ellos piensan así y están seguros. Ahora es corta la bocha, digamos. Porque de hecho había comentarios, publicamos esto en el diario, obviamente,
Y hubo reacción inmediata de gente, de docentes de AUSA que decían, no se va a terminar el 14 de agosto. Y ahí va a quedar demostrado en la defensa de todos los docentes que no es político, es una cuestión salarial y laboral. Pero bueno, o de políticas el gobierno está, educativas. hemos escuchado a Manuel Enrique, a Chachi Velázquez, ahora a Zuliani, todos indicando que es, según ellos, la intención política de perjudicar al oficialismo. Y cuando pasen las elecciones, se termina el tema. Me gustaría que se le pregunte esto a Alicia Kirchner. Bueno, ella Pero estuvo bueno. ahí, porque en realidad no es que Zuliani salió con un medio. Lo engancharon en los mobileros de los Ese diarios fue su Caleta, problema. en la inauguración del hospital. Y ahí también la engancharon a Alicia, pero Alicia, digamos, en este ¿Está caso... más rápida para el pique corto? Sí, Zuliani se quedó parado, habló, contestó del bono, todo. Alicia no, Alicia te dijo, le agradezco a todos por haber acompañado. Salió, pero peor, más rápido que Messi. Más rápido que No, Canapino. no le dio changüí, viste que ella va ahí siempre Sí. rodeada de gente. Sí, Entonces, con eso así, dobló. Cortina de básquet. hubo- Claro, dio la succión y hubo pasó. cortina de seguridad, no sé qué, Claro. alcanzaron más, pero digamos, ella evitó hablar de cualquier tema. De hecho, cuando salió afuera, porque vi el vivo de los colegas de Caleta, habló con un megáfono, dijo, y lo único que dijo fue gracias por acompañarme ahora y siempre, chao. Y Qué bueno, tristeza, ¿eh? Qué tristeza que un político en una provincia como esta, que no somos un montón, no pueda caminar por la calle, no pueda atender un reclamo. No, ella puede. De hecho, nadie le reclamó nada, ¿eh? La gente, hasta los que estaban ahí, la acompañaban. El tema es que lo que no pueden hacer es someterse a una entrevista espontánea de los medios. Bueno, Ahí sí que no pueden. O no quieren. malísimo. Malísimo porque hasta chamullando tenés que pararte frente a la cámara y lo sacás adelante. De hecho, su hermano, bueno, era bastante más hábil en ese sentido, un poco, a nivel nacional. Bueno, acá... No te lo voy a permitir que hable mal así del Tomame. doctor, ¿eh? No sé si se escuchaba en el principio el audio de Zuliani, pero hasta le sacan cara a los municipios. Porque dice, nosotros anunciamos el aguinaldo con el aumento de las asignaciones y le dimos la plata a todos los municipios para que lo puedan pagar. Como diciendo, ¿qué Es lo que decía yo hoy también temprano. para el bono? Es lo que decía yo hoy temprano, claramente. Claramente tiene esa carta para jugar el gobierno provincial, pero bueno, no es válido. Claro, ella dice, le damos plata para todo, para esto, para el otro, para Sí, el le aguinaldo, para subsidian los déficits de las cajas. Encima quieren que le demos para el bono, o sea, como diciendo, el bono lo anunciamos y ustedes hagan algo, una cosa así. Sí. Claro, todo pedir y pedir, nunca dar. Claro, claro. ¿Cuándo dan? ¿Ustedes Pobre, qué dan? pobre gobierno. ¿Te parece que vamos rápidamente? Porque Brian, viste que le agarra la pura a esta hora. ¿Cómo? ¿Te estaban bajando de un semi? ¿Sí? No, ¿Qué me estás diciendo? Podés tirar unos cuantos nombres, pero no. Corneta, ¿qué me estás diciendo? Porque algunos tenían cuernos de los... Ahora le vamos a Yo pensé contar. que eran varios dirigentes que son candidatos los que estaban bajando en las plazas. Sí. Es más, creo que son más jóvenes los muñecos que están bajando. Menos vetustos. ¿Cuántos dinosaurios van a haber en la plaza? 12. Estamos hablando de la plaza de los dinosaurios Sí, que están armando. algunos van a estar en una especie de islas colocados y otros van a estar a los costados de los senderos. Sí, son de distintos tamaños. Sí, no están vivos, Sí. No hagan la gran Susana. Vamos a ir rápidamente hacia Río Turbio, en principio, compañeros, porque está la directora de turismo de dicha municipalidad del otro lado, Bárbara Goncebat, para hablar de lo que se viene desde el viernes. Río Turbio será sede seguramente de la llegada de muchos vecinos y vecinas nuestros y de la región, porque va a tener lugar la segunda fiesta provincial del frío. Allí va a estar Bruno Arias, las pastillas del abuelo, animando la fiesta. Va a haber bandas locales, bandas también de nuestra ciudad presentándose, y justamente por ello es que la contactamos. Bárbara, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián saludándote desde aquí. Hola, ¿cómo están, chicos? Buen día. Buenas tardes ya, me parece. Buenas tardes, sí. Bárbara, ¿cómo están con los últimos preparativos? Me imagino que también esperando un poquito de nieve para amenizar más aún esta fiesta linda que se les viene, ¿no? Sí, bueno, los preparativos estamos con todos ya hace unas semanas atrás. Venimos con varios preparativos, varias ya actividades que se realizaron en el marco de la fiesta de la nieve. La verdad que venimos a full y ahora se viene con todo esta semanita. El sábado se largó una nevadita que la verdad que dejó la pista de esquí hermosa. Ayer estuvimos en la presentación, en la apertura oficial de la temporada.
de la temporada de invierno, así que estuvimos ahí en toda la tarde en el centro de esquí Valdelén y está hermosa la pista. Ayer hubo solcito, estaban muy lindos, no hacía nada de frío y bueno, lleno, llenísimo de turistas, llenísimo de gente local igual, así que estábamos felices porque se ve que es una buena temporada va a ser. Y esperando sí la nevadita más o menos el miércoles ya se empieza a preparar y jueves y viernes tenemos creo que el 70-80% de probabilidad de nevada. Creo que el viernes es el 100% de probabilidad, así que estamos ahí esperando. Vamos a tener una fiesta de la nieve con nieve por segunda vez consecutiva, así que ojalá que sea así, que se cumpla el pronóstico. Bárbara, y respecto de lo que ha sido la primera, ¿cuál es el balance y cuál es la expectativa también? Porque al ya tener, digamos, un antecedente seguramente en materia de alojamiento hotelero, de la capacidad de la que deben disponer y demás, ya tienen datos algo más precisos como para prever justamente y para trabajar en la propuesta hotelera y gastronómica. ¿Qué números manejan de visitantes? Bueno, esta semana, hoy empezamos a hacer todo lo que es el relevamiento de nuevo, porque obviamente esta semana es la primera semana de las vacaciones, entonces cambiaron las tarifas nuevamente, así que hoy empezamos de nuevo con el relevamiento en todos los hoteles, y seguramente en las próximas horas vamos a estar viendo lo que es el link online para que se puedan anotar para los alojamientos temporarios. No solamente vamos a tener los hoteles los apart que tenemos registrados, sino que también, ahora vamos a abrir los alojamientos de esto para que los vecinos reciban al turista. Hay muchas familias que ya lo están haciendo, entonces es como que vamos a tener una lista. Seguramente el miércoles vamos a tener ya definido cuántas son y bueno, pero tenemos una capacidad hotelera que es bastante buena porque aparte tenemos nuestros vecinos acá de 28 de noviembre, tenemos a la gente de Puerto Natales que igual aprovechan y bueno, van a hacer igual turismo allá, así que estamos bien en ese sentido. Ahora, va a ser, o puede llegar a ser una fiesta tremenda para ustedes, porque tienen bien completito, les llegó la nieve, está el centro Valdelén a pleno, van a tener artistas este año y de renombre. Sí, tenemos una expectativa súper alta, seguramente vamos a superar lo que fue el año pasado, porque bueno, como vos decís, tenemos previsto que haya nieve. El año pasado estábamos así como medios dudosos de que haya nieve, pero este año sí, sé que va a haber nieve. Y bueno, artistas tenemos locales, provinciales y nacionales. Sí. Y más allá de lo que nosotros tengamos como escenario a la noche, tenemos muchísimas actividades más fuera del escenario. Viene a transmitir la Peña de Morphy en vivo acá a Río Turbio. Entonces eso igual es algo que nos tiene súper expectantes porque bueno, tenemos que ver el tema de la locación, creo que llegan mañana la parte de producción, así que estamos expectantes con eso para ver en dónde a ellos les conviene localizarse para poder transmitir en vivo nada más ni nada menos que en un canal como Telefe. Nosotros estar lejos y bueno, el tema de la conectividad y todo esto es como que se nos dificulta, pero no hay problema en cuanto a paisajes y todo lo que tengamos que poner, pero bueno, la conectividad por ahí es como que nos juegan un poco la mala pasada, pero bueno, vamos a resolverlo, no es nada que no se pueda resolver. Claro. Y los artistas, bueno, ellos van a ver... Perdón, Sí. quería preguntarte cómo fue la elección de los artistas, porque hubo variedad, ahí Bruno Arias, Damián Córdoba, cierran con Las Pastillas del Abuelo, que es Sí. una banda nacional tremenda. El primer día tenemos, el día viernes, el 21, tenemos los locales que son Cuyén y Repicante. El provincial tenemos a Marcela Miranda, que es de Río Gallegos. Y bueno, nacional cierra Bruno Arias esa primera noche, que va a estar buenísima. El sábado tenemos todos artistas locales y provinciales, como Eduardo Guajardo, Ramos Generales, La Barba y la Doble T, ellos son locales. Provincial tenemos Tropicumbia y la Monofan, que son de Río Gallegos. Y después el día domingo 23 tenemos el cierre,
Bueno, empezando tempranito con esto que les contaba recién con la Peña de Morphy. Y después, bueno, a la noche tenemos los artistas en el escenario, que está local, está Espejismo, y provincial tenemos a Las Hijas de la Luna, y cierra, bueno, a nivel nacional lo que es Damián Córdoba y Las Pastillas del Abuelo. Que lo están esperando todo eso. Sí, ese es un gran número. Respecto del tema alojamiento, van a ir informando, porque estamos en plenas vacaciones de invierno, mucha gente que está, por ejemplo, de acá, que está Sí. cerquita, y dice, bueno, me voy a una escapada al Turbio. ¿Cómo va a ser la información para saber si todavía hay lugar o no, ya jueves llegando a viernes? Y seguramente vamos a estar todos subiéndolo a las redes de Facebook en Municipalidad de Río Turbio. Y si no, bueno, nos pueden llamar al 421-950, 02902 421-950, que es nuestro teléfono acá en la oficina de turismo. Y bueno, nos pueden mandar mensajitos, si no, igual está Turismo Río Turbio en el Face, que bueno, que ahí estamos respondiendo igual la mayoría de las preguntas que nos hacen. Y bueno, pero vamos a estar actualizando por ahí todo lo que tiene que ver con alojamiento y todo eso en nuestras redes. Perfecto, Bárbara. Bueno, estaremos replicando obviamente en el diario, invitamos a la comunidad. En una de esas nos cruzamos, yo tengo ganas de ir el fin de semana, así que capaz que en una de esas... ¿Llevas tu tabla de snowboard? Voy a llevar mi tabla de snowboard, mi esquí, voy a llevar los renos con el trineo, todo. Yo voy para Culipatín, Sí. si hay Culipatín, vamos. Ajá. No, ayer estuvo llenísimo lo que es la pista de Culipatín, y estaban, bueno, igual se largaron en otros lugares, igual dentro del bosque. La verdad que la gente estaba todo muy contenta con el día que les había tocado, y llegaron un montón de niños. Bueno, dentro de la apertura igual hubo chocolate caliente, tortas fritas, así que fue una tarde hermosa ayer. Perfecto, bueno, Y bueno, y Bárbara. además ahí están los paradores, ahora está el parador de búho que tienen ahí claro. para quedarse, para tomar algo, para comer, y bueno, el refugio, que igual es un lugar que está hermoso, ambientado, y es un bar de montaña, así que lo que no van a pasar es frío, así que Claro, y con ese paisaje hermoso que tiene esa zona, ¿no? Donde está la pista. hermoso, sí. Sí, la verdad que yo cada vez que voy a la pista me sorprendo más, porque tiene cada vez mejores infraestructuras, y el paisaje que lo rodea es precioso. Así que vengan tranquilos, que lo van a pasar muy bien acá en Río Turbio. Perfecto, Bárbara, te agradecemos mucho el contacto y deseamos que le vaya muy bien en esta segunda fiesta provincial de la nieve. Ojalá que podamos estar por ahí. Sí, bueno, los esperamos, y esperamos a todos los que quieran venir, que vengan. Y bueno, acá los recibimos con los brazos abiertos siempre. Perfecto. Que tengas un buen día, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Bárbara Goncebat dialogaba con nosotros, directora de turismo de Río Turbio. Se viene a partir del viernes la fiesta provincial del frío. Si pretendés ir, andá haciendo los planes, porque va a nevar, y los 301 kilómetros que nos separan de Río Turbio, bueno, tendrán una parte de ruta seguramente en la que haya que transitar con cuidado, pero no Yo me estamos quedo lejos. ahí en Búho, ¿no? ¿Sí? Sí. Me quedo con una cámara haciendo culipatín. Después de Bueno, 2 o 3 cervezas, gira el cogote cual búho, Claro. 360 grados. Tu amigo, sí, porque es tu amigo, hacete cargo que es tu amigo. lamentablemente, ¿no es cierto? No, afortunadamente. Por último, antes de despedirnos, vamos a citar a Karina Taverne en un nuevo móvil de Nuevo Día, porque estaba atenta con la noticia. Te viene y un llegó. Femi. Llegaron varios, ninguno de campaña, pero son atractividades, dijo Mauricio Macri, que compondrán un nuevo espacio de nuestra ciudad, allí en Goti Autovía, donde va a estar el Parque de los Dinosaurios. Estuvo Karina Taverne en el momento in situ en el que estaban descendiendo a pata, por sus propios medios, los dinosaurios. No estaban vivos, le aclaramos a Susana, nuestra oyente, que no están vivos por las dudas. En la calle es donde está la noticia, y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Hola amigos de Nuevo Día, nuevamente los saludamos, salíamos de la terminal, veníamos
muy despacio por autovía para ver cómo estaba la circulación. Está muy despejada realmente para transitar. ¿Y qué nos encontramos? Que están comenzando a bajar las estructuras de los dinosaurios que van a ser emplazadas en este parque que está ubicado en Autovía y Goti. Justo nos encontramos con que están bajando las estructuras de los dinosaurios. Así están las cuadrillas de municipales. Acá está el camión que los está trayendo. Una de sus partes ya fue bajada. Acá están las otras. Todo se maneja con cuidado. Y allí los llevan para ubicarlos en este parque. Sobre el lateral de este espacio que da a autovía, están bajando las distintas partes que componen la figura de uno de los dinosaurios. Y allá sobre el fondo está el otro dinosaurio que todavía está sobre el camión. Ahora les voy a acercar la imagen para que ustedes lo puedan apreciar. Hasta acá nomás porque no pedimos permiso, no queremos ser intrusos tampoco, y están trabajando. Estamos y veíamos que había algunos padres, madres con los chicos y empezaban a venir, claro, porque les llama la atención la figura de los dinosaurios que están empezando a ser montados. Allí está también el volcán. Y aquí ingresan otra de las partes. Claro, la cola de otro dinosaurio. Así se está trabajando, lo encontramos casualmente, esa es la verdad. Salíamos de la terminal de ómnibus, veníamos muy despacio por autovía y nos llamó la atención ver cuando justo estaban ingresando la parte de la cabeza del dinosaurio, así que esa parte no la pudimos compartir con ustedes a través de la imagen, porque ya la ingresaron, pero está dividida en distintas piezas y así de a poco están siendo ingresadas por las cuadrillas de municipales a este parque de los dinosaurios. Y como les mostrábamos, sobre la otra calle está el otro dinosaurio que está totalmente armado y que también va a ser bajado en este lugar. Son varias las estructuras, varios los dinosaurios que van a estar aquí. Alrededor de media docena, se dijo en su momento. Chicos, ¿con alguno de ustedes podemos hablar? ¿Podemos hablar? Sí. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Para qué voy a acomodar un poco la imagen? Acá estamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Tu nombre es? Micaela. Micaela, ¿cuál es tu tarea? Soy directora de construcciones en la MUN.
Perfecto. Micaela, recién le contábamos a la gente que nos está viendo que veníamos de la terminal de ómnibus y vimos el movimiento, claro, cómo no ver estas figuras de los dinosaurios. Están comenzando a montarlas aquí en este futuro parque. Sí, correcto. Hoy iniciamos toda la descarga de todas las figuras, así que bueno, ahora vamos a iniciar el montaje, que es como un rompecabezas, digamos, como para que la gente sepa, y bueno, esperamos que próximamente ya tengamos fecha de inauguración. ¿Cuántas figuras de dinosaurios son? ¿Alrededor de media docena? Sí, son 12. Son 12. Ah, una docena. Sí, correcto. 12. Sí. 12. Sí. Y el volcán que lo vemos bien, el otro día hubo algún inconveniente, se cayó, ¿qué pasó? ¿Lo pudieron subsanar? Sí, correcto, sí, no hubo problemas. Falló la línea la última línea del material, pero rápidamente la sacamos y pudimos terminarlo, así que no hubo problema. Hoy estiman, bueno, hace mucho frío, pero está lindo, digamos, ¿no? Al menos está un poco soleado. ¿Estiman hoy colocar todas las figuras, traerlas al menos? Hoy las traemos, estamos esperando el chico que viene en el vuelo del mediodía, así que por la tarde, mañana, ya van a estar todos colocados. Ah, ¿vienen de Buenos Aires estas figuras? Sí, vienen de Buenos Aires con un escultor que las hizo exclusivamente. ¿Qué tamaño tienen aproximadamente? Porque vemos que son muy grandes. El camión son de 11 metros. 11 metros de largo. Sí, y el Rex más o menos anda en los 7 metros de altura. Este es el que justo tenemos a las espaldas, que estábamos viendo, y todos están fraccionados así en distintas partes para poder movilizarlos y armarlos, porque aquellos los vemos completos. Claro, viste que aquellos que son más pequeños vinieron armados enteros, y estos que son los más grandes están como en 3 y 4 partes. Perfecto. Así que hoy les espera un gran trabajo aquí. Sí, hoy tenemos una jornada larga. Gracias, Micaela, fuiste muy gentil. Gracias a ustedes, Gracias. chicos. Bueno, ahí Micaela nos lleva todos los detalles. Fíjense que ahora están llevando la parte de atrás. Es el Rex, es el Tyrannosaurus Rex. Está re pesado, dicen. Claro, tienen que tener... Ahí pueden chequear la continuidad y las imágenes, ¿eh? Nosotros lo estábamos compartiendo obviamente en nuestro stream, pero también pueden ir a la transmisión en vivo que hizo nuestra excelentísima compañera Karina, que se quedó un rato largo igual mostrándote y a la gente los trabajos que se desarrollaban allí, pero ha avanzado significativamente.